Buenos días, señores diputados, por favor. Buenos días, señores diputados. Damos comienzo a la Comisión de Bienestar Social y Familia del 24 de septiembre del año 2024. El primer punto del orden del día, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, se aprueba por unanimidad, entiendo. Pasamos, en consecuencia, al segundo punto, comparecencia del director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Aragón y a petición de Izquierda Unida Aragón Grupo Mixto. Para los grupos que han solicitado la intervención, tienen un tiempo de 8 minutos, tal y como quedó pactado, y comienza el Grupo Parlamentario Socialista. Cuando quiera, señora Zamora. Pues muchas gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor Val, bienvenido a esta comisión, también a las personas de su equipo que le acompañan. Como sabe, desde el Grupo Socialista hemos pedido en diferentes ocasiones que viniera a comparecer para debatir de servicios sociales. No hemos tenido mucho éxito durante este año. Ya le adelanto que en la mesa que tendrá lugar cuando finalice esta comisión volveremos a pedir que venga dentro de 15 días para que nos informe sobre los avances de los compromisos que adquirió en su primera comparecencia, sobre los avances en servicios sociales, que ya le dijimos en su día que compartíamos muchos de ellos, pero sobre los que vemos pocos progresos. Hoy comparece con motivo del cierre del centro de Ateca, y aunque cuando nosotros pedimos esta comparecencia, tras conocer lo ocurrido en los medios de comunicación, era porque pensábamos que era usted la persona indicada y que este era el lugar apropiado para conocer qué estaban haciendo desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales para atender a los menores y a sus familias tras el cierre. Ustedes no lo entendieron así y fue la consejera la que asumió la responsabilidad de informar a los medios de comunicación sobre las medidas que pensaban poner en marcha y las que ya habían ejecutado, y también fue la consejera la que decidió venir a comparecer al Pleno de esta Cámara para contarnos el plan de trabajo que han diseñado como consecuencia del cierre del centro de Ateca y que usted, sí, usted va a tener la responsabilidad de ejecutar en gran medida. Por tanto, después de la intervención de la consejera en el pasado pleno, esta comparecencia quizá no debería haberse sustanciado en estos términos, pero bueno, la dinámica parlamentaria hace que estemos aquí y ya que ha encontrado hueco en su agenda para venir, pues creo que debemos aprovechar la oportunidad para que nos amplíe la información en relación con las medidas anunciadas ya por la consejera y también que podamos debatir sobre el sistema de protección de menores más allá del acogimiento residencial y de la acogida de menores extranjeros no acompañados, de los que ustedes sí que han hablado mucho. En relación con el centro de Ateca, se lo dijimos a la consejera, se lo repito a usted, es un asunto judicializado y, por tanto, todos debemos ser prudentes, además de ser un asunto que afecta a la protección de menores tutelados por el Gobierno de Aragón y que no puede ni debe ser utilizado como arma arrojadiza. Nosotros, se lo dijimos a la consejera, no lo vamos a hacer. Usted hoy puede ser prudente o reproducir la intervención de la consejera, está en sus manos. Sabe que nos ha preocupado la reubicación de estos menores, por ellos y también por los centros de acogida. Sabemos que han contratado con urgencia una unidad de atención terapéutica como solución provisional, pero sabe que 6 meses se pasan rápido. Le preguntamos si están trabajando en una solución más definitiva. Conoce que el concierto de Ateca se hizo para evitar que estos menores pudieran salir de la comunidad autónoma. ¿Qué nos puede decir al respecto? Anunció también la consejera que habían iniciado el análisis de refuerzo de personal en los servicios provinciales. Quizá esta es una de las cuestiones más urgentes. ¿Nos puede avanzar ya algún resultado de este análisis sobre las necesidades de personal? Por cierto, ¿puede decirme si tiene todas las vacantes cubiertas en este momento? Creo que compartirá conmigo que la gestión de personal no ha sido precisamente el punto fuerte del departamento. Y no solo por el macroconcurso, que usted tendrá la tentación de decir que es cierto que ha generado problemas de cobertura de puestos, pero también por sus decisiones.
Entre otras, corrieron mucho en cesar a los directores provinciales y tuvieron que esperar muchos meses para poder nombrar a otros responsables. Tuvieron presupuesto su departamento, su consejera. El Gobierno de Aragón tuvo presupuesto para hacer RPTs bastante dotadas para direcciones generales, sin funciones, fantasma prácticamente, pero se olvidaron, siento decírselo, de la estructura del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. En definitiva, la consejera se refirió al refuerzo de personal, pero lo hizo en gran medida para reforzar la vigilancia de los centros. Y mi pregunta es, ¿a qué se refería exactamente? ¿En qué puestos están pensando? ¿Qué perfiles y de qué unidad van a depender? En relación al seguimiento de los conciertos, anunció una comisión de seguimiento para el cumplimiento de una ley. Bueno, podríamos hablar de eso, pero no voy a entrar hoy en eso. Sabe que los conciertos ya cuentan con una comisión. Esta comisión será diferente a la ya constituida para el seguimiento de los conciertos. ¿Quién la conformará? Y, por último, han iniciado la creación de un registro de personal de los centros de menores. ¿Puede decirnos algo más al respecto? Y hablando de personal y hablando de condiciones laborales de los trabajadores, no sé, nos anunció la consejera que estaban preparando algún concierto nuevo, no sé si han valorado alguna mejora en los pliegos de estos conciertos. Conoce que cuando dejamos el Gobierno en 2011, los pliegos de contratación, por ejemplo, preveían una condición salarial de no menos el 80% del sueldo de los funcionarios. Bueno, esa condición se eliminó, no sé si están trabajando en alguna iniciativa, algo dejó caer. Sabe que en este momento hay una reivindicación del sector en relación con la negociación de un convenio colectivo autonómico. No es una reivindicación nueva. En marzo del 2023, el portavoz del Partido Popular en esta Cámara decía, entre comillas, claro que hay que pedir implicación al Gobierno, el Gobierno tiene la responsabilidad, lo tiene que hacer el Gobierno de Aragón, la consejera no puede mirar hacia otro lado. Pedimos la implicación del Gobierno de Aragón porque tiene la responsabilidad y le vamos a pedir que negocie con las entidades y con ustedes. Eso se lo decía al colectivo de educadores. Ahora tienen la responsabilidad. Va a impulsar la aprobación de este convenio. Todas las medidas que anunció la consejera tenían como finalidad mejorar el control de la actividad en los centros, pero sabe que el sistema de protección de menores es mucho más que el acogimiento residencial. Durante este primer año, que a usted le parecerá poco, pero que ya es un cuarto de legislatura, solo le hemos oído hablar de protección de la infancia para referirse a los menores no acompañados. Y le he dicho bien, solo hemos oído hablar porque acoger, la verdad es que han acogido a muy pocos. Pero me gustaría, señor Val, si puede, que nos contara qué pasos han dado durante este año para avanzar, por ejemplo, hacia la desinstitucionalización de los menores que llegan a nuestro sistema de protección. La consejera anunció un nuevo plan de acogimientos que valoramos, la verdad, muy positivamente. Y usted anunció un decreto regulador nuevo. ¿Nos puede decir qué han hecho al respecto durante este año? Por otra parte, se encontró la orden de inicio de elaboración de la orden que regula, escúcheme bien, el proyecto educativo marco para los dispositivos de atención educativa y residencial a la infancia y adolescencia en Aragón. Usted lo dijo en su primera comparecencia. ¿Por qué no lo ha considerado prioritario? ¿Qué ha hecho durante este año? La orden hacía referencia a la necesidad de dar respuesta a los cambios sociales y a la evolución de las características de la población que necesita ingresar en centros de protección, también a los cambios de legislación estatal. Igual ha pensado en estos días retomarlo. ¿Nos puede decir algo sobre por qué no ha avanzado esta orden durante este año? Señor Val, se lo decía, ha pasado un año. Tiene la oportunidad de reforzar y de dar continuidad al modelo que durante este año no le ha parecido que funcionara tan mal. No sé ahora qué opina. Bueno, hablaremos en la segunda parte de esto. Pero en cualquier caso, la hoja de ruta debe ir más allá, y esto creo que lo compartirá conmigo, del plan que anunció la consejera, que no tenemos nada... Bueno, nada que opinar, iremos opinando conforme vayan desarrollando, pero bueno, nos parece bien que hayan intervenido, pero tiene que ir mucho más allá. Creemos necesaria esa nueva ley que ustedes pedían en la oposición, que nosotros trajimos en el 2018, que no pudo ser y que se cruzó la LOPIBI por el medio, afortunadamente. Tenemos la LOPIBI desde el 2021. Creemos que es necesaria esa nueva ley de infancia y adolescencia para que incorpore esas modificaciones estatales, para que refuerce las medidas de supervisión, para que defina un nuevo marco de habilitación, de acreditación y de inspección de centros. Creemos que es necesario continuar, no sé si lo comparte conmigo, el refuerzo del sistema de acogimientos familiares. El índice DEC dice que en este momento en Aragón son tan solo el 38,4%. Hay que favorecer la mejora de las condiciones laborales y salariales, ya se lo he dicho, por muchos motivos. Desde luego porque garantizarán la calidad, pero porque estabilizan los equipos, porque evitan el intrusismo. Hay muchas razones, ya le he comentado a alguien. Hay que mejorar la coordinación institucional. La consejera en su segunda intervención
creo que dejó ver algo de esto. Hay que reforzar la coordinación con la Justicia, con la Fiscalía, con las comarcas. Termino ya, señora presidenta. Estamos ante un ámbito muy descentralizado. Son fundamentales las comarcas y los ayuntamientos para la prevención, para la preservación familiar y para la intervención familiar, donde está la clave probablemente de la protección de la infancia. No sé si en esa comisión bilateral que tienen con el Ayuntamiento de Zaragoza este podría ser uno de los temas prioritarios. Igual lo puede intentar, yo se lo pido. Mire, termino ya. Espero que me responda a las preguntas. Sé que son muchas, pero creo que tenemos una oportunidad para hablar de un tema que es muy importante, como es la protección a la infancia y adolescencia en Aragón. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Zamora. A continuación, y en nombre del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, tiene la palabra la señora Ranz, cuando quiera. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Le damos también la bienvenida al señor director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, señor Val, y al equipo que le acompaña. Vox es un partido que tiene un importante carácter social y que aboga por la defensa firme y decidida de la familia como pilar básico de nuestra sociedad. Los servicios sociales resultan primordiales en la construcción de ese Estado social que defendemos, que ponga las necesidades reales de las personas en el centro, con esa perspectiva de familia que guíe las políticas públicas de forma transversal. La evolución y calidad moral de una sociedad también ha de medirse por la capacidad de atender, de apoyar, de ofrecer una vida digna y de calidad a las personas más frágiles, vulnerables e indefensas, que lo tienen mucho más difícil que el resto y que precisan de ese auxilio de la Administración y ese acompañamiento. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales es un organismo sin duda fundamental para la correcta gestión de los servicios sociales, que implica la mayor eficacia y eficiencia en dicha tarea. A juicio de Vox es básica la coordinación, como ya se ha dicho, entre los distintos servicios que presta el IAS y al mismo tiempo la coordinación del IAS y la propia Consejería de Bienestar Social con distintas áreas de otros departamentos como Sanidad, Educación, Empleo, Vivienda. La infancia y los adolescentes en general son colectivos con una alta fragilidad y vulnerabilidad. La comparecencia que Vox solicitó, como le constará, pues se centra concretamente en que informe sobre la supervisión de cumplimiento de los convenios firmados por el IAS con las entidades gestoras de los diferentes centros de menores extranjeros no acompañados, MENAS, en nuestro territorio y en especial respecto al centro situado en la localidad de Ateca. Todos conocemos ya sobradamente el grave caso acontecido en el centro de menores de Ateca, que ha acabado con la entrada en prisión de su propio director, un español, y de 3 personas que trabajaban sin ningún tipo de cualificación profesional, al parecer, ni preparación, ni tampoco escrúpulos, 2 de origen marroquí y otro de origen rumano. Y se ha cerrado el centro que gestionaba la Fundación Salud y Comunidad. Los delitos imputados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Calatayud pues son muy graves. Se conoce la causa digamos que se está siguiendo la causa en el juzgado, tenemos que ser prudentes, pero son muy graves y más tratándose las víctimas de menores en una especial situación de desamparo y de indefensión, ¿no? Delito de asociación criminal, de lesiones, de abusos sexuales, de vejaciones, etcétera, que todos ya conocemos. Pues bien, por aquí van a ir nuestras preguntas. Quisiéramos que nos informara de los controles, inspecciones, requisitos exigidos, grado de cumplimiento, si se realizan entrevistas y selección de personal con profesionalidad y objetividad, visitas, inspecciones in situ a estos centros de menores, etcétera, etcétera, ¿no? Y si el terrible caso de Ateca es algo anecdótico o podemos tener indicios racionales de pensar que puede repetirse o estar reproduciéndose tales comportamientos, tratos vejatorios y este tipo de actitudes similares en otros centros donde se trabaja con menores en nuestra comunidad. Eso nos preocuparía también. Y de hecho, así se lo digo, si se atienden como es debido, con seriedad y rigor, las posibles denuncias o quejas tanto de usuarios como de personal, que también nos consta que el personal que trabaja en estos centros trabaja bajo bastante estrés, en unas condiciones complicadas, bajo mucha presión y unas condiciones difíciles. Y también desde Vox nos interesa conocer qué cambios de agenda, de enfoque, de forma de trabajar o de implementar las políticas sociales relacionadas con estos menores van a aplicar para diferenciarse de lo que ha venido haciendo la izquierda con la extrema izquierda durante los últimos años. Si es que hay alguna diferencia o cambio al respecto dignos de mención, o vamos a seguir un poco la misma línea. Entrando en la cuestión específica de los centros de MENAS, he de decir que desde Vox entendemos que ha de primar el interés superior del menor,
que para nosotros este no es otro que el de que sean criados, que sean devueltos con sus padres, que se críen con sus familias y en sus culturas de origen. Con mayor motivo tendrían que ser expulsados y repatriados a sus países de origen en el caso de cometer delitos en nuestro país. Desde luego, ninguno tendríamos la menor duda de que si se encuentra a menores de cualquier país europeo, franceses, belgas, por ejemplo, lo primero que se haría por un agente de policía, por un funcionario público, sería realizar las gestiones oportunas para averiguar su origen, para dar con sus padres y tutores y devolverles con ellos. Sin embargo, si son marroquíes, argelinos o subsaharianos, damos por hecho que a sus padres no les importa y que conocen su situación y paradero, que no siempre es así, y aceptan su salida del seno familiar. Cuestión distinta, y la excepción sería para nosotros, que hechas las gestiones oportunas y pertinentes, con embajadas, consulados, etcétera, pudiéramos acreditar que esos menores realmente se encuentran en una situación de peligro, de amenaza, de persecución en su país de origen por razones políticas, ideológicas, por su opción sexual, vienen de países en guerra, etcétera, y sean merecedores de asilo. Ahí nosotros vemos una diferencia. En Marruecos ni hay guerras, ni en Argelia, que sepamos, tampoco. En tal caso, sí entendemos que debemos dispensarles los servicios oportunos de guarda y asilo bajo la tutela de la comunidad autónoma, dentro de nuestras posibilidades reales y con la mayor dignidad posible, sin diferenciar entre españoles y no españoles. Y siendo así, tendrán que estar asistidos adecuadamente por verdaderos profesionales y en centros preparados e idóneos para tal función. En primer lugar, determinarse también claramente si son o no menores de edad, mediante entrevistas, examen de documentación si no se han deshecho de ella, como suele ocurrir, y sobre todo de las pruebas que realiza el IMLA, ¿no? Que la ortopantomografía dental y el escáner del hueso de la muñeca son las principales que usted conocerá. Ya sabemos que recientemente los supuestos menores llegados a Aragón, pues tras las pruebas oportunas, resultaron que el 80% no eran menores y tampoco su sitio es un centro de menores. Estar bajo tutela efectiva y controlados, que no delincan y que no creen problemas de convivencia, sino que logren capacidades para su mejor integración, adaptación, empezando por aprender el idioma y continuando con una formación académica y profesional. Personal cualificado y con titulaciones homologadas y colegiados si es preciso, psicólogos, educadores, trabajadores sociales, monitores, etcétera, evitando el intrusismo laboral, que hay mucho, y el monitor que simplemente pues tiene un mero cursillo de monitor de ocio y tiempo libre, o que únicamente su cualificación es que hable árabe. Hemos de saber que son profesionales, motivados, titulados, con experiencia y que carecen de antecedentes penales y sobre todo en delitos relacionados con abusos sexuales, por ejemplo. De ahí creo que es ese registro que pretenden hacer de todo este personal. Atender especialmente que los MENAs, y en especial aquellos que provienen de culturas muy diferentes a la nuestra, como culturas islámicas, con otros valores, vayan aprendiendo y asimilando nuestra cultura y valores, el respeto a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, por ejemplo, o el respeto a las personas homosexuales, dos cosas que se me ocurren así a primera. No resulta para esta parte un método demasiado integrador el hecho de que estos chavales provenientes de estas culturas tan distintas y a veces hostiles y con problemas de conducta permanezcan todos juntos relacionándose con compañeros marroquíes, argelinos, etcétera, que tienen la misma cultura, la misma problemática. Al final pues es un foco casi de creación de que el que venía sin esa maldad, entre comillas lo de maldad, pues aprende lo malo y no lo bueno. Creemos que es más enriquecedor y educativo que se relacionen lo más posible con jóvenes de otras culturas y que se vayan integrando en acabar con los guetos, en todo tipo de guetos, ¿no? Que se vayan integrando en nuestra cultura si pretenden convivir en nuestra sociedad y adaptarse adecuadamente. Muchas gracias. Seguiré en la réplica. Muchas gracias, señora Arranz. A continuación, y en nombre del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Sanz, cuando quiera. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días. Bienvenido, señor Val, a quienes le acompañan también. Nuestra bienvenida. Celebramos este debate sobre la atención a la infancia tutelada en Aragón en centros concertados, después de lo sucedido en Ateca y después también de que la consejera viniese a pleno a comparecer para darnos cuenta de lo que ya conocíamos por prensa, en una comparecencia en la que hubo varias cuestiones que no quiso abordar la consejera, sí por falta de tiempo, por falta de voluntad, pero en cualquier caso es conveniente que hoy
dado que usted tiene competencias técnicas de primer orden en esta cuestión, pues nos alumbre y podamos compartir y debatir con usted sobre los problemas estructurales que obviamente existen en el sistema de atención a la infancia y a la adolescencia, en este caso concreto vulnerable en Aragón, porque ese es el objetivo que tiene esta formación política, abstrayéndonos del foco de un proceso judicializado que desde luego ahí está y esperemos que arroje luz toda la necesaria. Es necesario corregir problemas estructurales y entiendo que empezará compartiendo conmigo esa cuestión para garantizar el derecho a la protección de los menores con garantía. Y entonces, nosotros queremos hablar de futuro y queremos sobre todo hablar de pasado, porque hablar de pasado significa saber por qué pasó lo que pasó. Hablar de futuro significa saber cómo vamos a corregir los fallos sistémicos que han permitido que suceda, pero permítame que comience preguntándole por cómo está ahora la situación de esos menores y sus familias. ¿Qué tipo de acompañamiento tienen? Si están recibiendo acompañamiento psicológico, qué apoyos están teniendo, si están las familias denunciantes y que han recuperado alguna de ellas la tutela de sus hijos, están siendo ayudadas y acompañadas. Esa es la primera cuestión. ¿Qué tipo de seguimiento y acompañamiento concreto están teniendo para con estas familias? Y, como ya le dije a la consejera, nos preocupa mucho dónde están ubicados, porque creemos que no se reúnen las condiciones, y nos preocupa mucho también que al final la concesión se dé a una empresa con denuncias, como usted sabe, por precariedad laboral y malas referencias en lo que respecta a la selección de personal. Yo creo que empezamos mal, señor Val. Creo que empezamos mal. A partir de ahí vamos a hablar de lo que le comentaba, que es buscar, analizar y saber por qué ha pasado esto, cuáles son los motivos que han permitido que esto sucediese. Decía, no es un fallo de las instituciones, es un fallo del sistema. Hombre, es un fallo obvio, global, sistémico, que en cualquier caso arroja y señala a su responsabilidad, porque tanto en una dirección como en la otra, la tutela de esos menores y los servicios públicos que la garantizan son de responsabilidad gubernamental autonómica. Por lo tanto, lo primero es una reflexión. Hay que cambiar esa práctica de delegar en otros lo que es responsabilidad nuestra y no exigirles absolutamente nada, que es lo que ha venido sucediendo. Y eso a nosotros nos preocupa. Las externalizaciones, tal y como las entienden ustedes con ese mantra de colaboración público-privada, no pueden servir jamás para escudar y delegar responsabilidades en otros. Por lo tanto, cuestiones concretas que queremos conocer. Durante un año de gestión, ¿comprobaron ustedes las declaraciones responsables de los adjudicatarios? Salió en prensa, dijo la consejera, que pidieron los papeles el 22 de agosto. Hombre, pues no parece muy serio. Y eso apunta claramente a una falta evidente de control. Yo creo que el registro de trabajadores no va a solucionar este problema. Aquí ha habido un fallo claro de la empresa que ha incumplido, pero también ha habido un fallo claro de la Administración que no ha cumplido precisamente con la Orden 124 del 2021 de 22 de febrero de acción concertada, como ya le dije a la consejera, concretamente el artículo 25 en el que se hace alusión a la evaluación y el seguimiento. Por lo tanto, lo primero es cómo van a garantizar una revisión del sistema para superar esta lógica de dejación. Y yo ya sé que esta pregunta es compleja, pero yo creo que es fundamental, señor Val. ¿Cómo se garantiza el cumplimiento de las condiciones? Porque es su responsabilidad. ¿Qué seguimiento se ha hecho? Ahora dicen que va a haber un plan de vigilancia y que necesitamos más recursos, lo cual quiere decir que no había vigilancia y que no contamos con recursos. Por lo tanto, claro, ¿esto en qué se traduce? ¿Cuánto personal hace falta? Y luego hablaremos de cómo cuantificamos las cargas para saber cuánto personal hace falta, las cargas de trabajo, ¿no? A nosotros esto nos parece que es dejadez, señor Val, y esto es lo que hay que superar, ¿no? Yo le quiero preguntar por el trabajo que ha hecho y la situación en la que se encuentra el servicio responsable precisamente de supervisar la acción concertada, que es el de gestión de los redes de centros y fomento, ¿no?, de la iniciativa social. ¿Cuánto personal tiene este servicio? Es importante saber esto, porque la idea es superar las causas, los problemas estructurales y endémicos que tiene el sistema para evitar que suceda. ¿Cuánto personal tiene este servicio que además gestiona subvenciones, los centros propios, las tutelas, la coordinación con el Departamento de Salud? Quiero decir, hay un volumen de trabajo aquí que tiene que hacernos reflexionar sobre la capacidad que tienen nuestros servicios. Se hablaba también antes de los pliegos. A nosotros también nos preocupa la situación en la que se redactan los pliegos. Tienen que salir de la ambigüedad. Ustedes ya han pensado, se plantean, consideran oportuno fijar requisitos concretos en cuestiones tan básicas como cuántos profesionales por categoría, concretos,
qué ratios concretos se deben cubrir. Claro, que un educador esté en un piso por la noche con chavales conflictivos, pues no es suficiente. Es decir, esas cuestiones son las que tenemos que analizar para ver por qué han pasado las cosas que han pasado. Es fundamental. Y una cuestión que tiene que ver con la identificación de las plazas para que los que las ocupan estén realmente cubiertas sus necesidades. Se requiere una atención específica para que no ocupen plazas de otro tipo. Y por último, y con respecto a esta cuestión, las condiciones laborales. Decía la consejera que el convenio no lo soluciona todo, y estamos de acuerdo, pero la precariedad solo se soluciona mediante un compromiso claro para superarla, y eso pasa por un convenio, porque si no es complicado, y sobre todo pasa por presupuesto. Y ustedes tienen la sartén por el mango en absolutamente todas las facetas. Entonces, con respecto a los conciertos, yo la pregunta que le hago es si van a dotar a los conciertos adecuadamente para superar esa brecha que ahora mismo hay con el empleo público del sector. Y es necesario que exista un convenio, y es necesario que la Administración intente trabajar para que exista un convenio y que se comprometa con el resultado de esas negociaciones, que yo creo que es lo que se le pide, no se le pide otra cosa. A la consejera no se le pide que sea una sindicalista, se le pide que arrope, que acompañe y que asuma el resultado del convenio colectivo. Y esto usted tiene que posicionarse, si se va a hacer o no se va a hacer. Ya no estamos hablando de intervenir, estamos hablando de comprometernos con el resultado de esa negociación. El personal propio igual, ¿en qué situación están los servicios propios? Estamos con una precariedad tremenda. ¿Cómo quedan la gestión directa, el medio abierto, el Infantalena, los servicios centrales y provinciales? Esto es importante analizarlo bien para dotarlo correctamente. Así que la pregunta es cómo van a evaluar esas cargas de trabajo. Después debatiremos una iniciativa precisamente para plantear una óptica distinta de cara a evaluar esas cargas de trabajo de forma que se pueda hacer el trabajo que se tiene que hacer, porque si no valoramos eso, pues es complicado que el trabajo salga para adelante. La consejera no quiso contestarme a estas cuestiones. Yo espero que usted sí que me conteste por lo menos alguna de ellas. Luego, si no, se las repetiré, pues las tengo todas escritas. Son 13 o 14, no muchas. Este modelo, y acabo con esto, una reflexión. Este modelo, señor director gerente, señor Val, no es de colaboración, es de dejación. Es decir, una cosa es participar y colaborar en un sistema de servicios sociales que es doble ahora mismo, por el peso que tiene la acción concertada y el poco peso que tiene la acción pública, pues también existe, pero esto hay que supervisarlo, hay que coordinarlo y sobre todo no tiene que servir de excusa para ponernos detrás y dejar en manos de las empresas responsabilidades que son propias. Y lo que ha pasado al final es un compendio de situaciones que ejemplifica que hay problemas. Por lo tanto, yo le pido que me conteste y, si no, en la segunda parte de mi intervención, en la réplica, pues ya intentaré volverle a recordar algunas de las cuestiones que nos parecen más relevantes. Muchas gracias, señor Sanz. A continuación, y para contestar a los grupos parlamentarios intervinientes, tiene la palabra el director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, señor Val, por un tiempo máximo de 10 minutos, cuando usted quiera. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, señorías, comparezco en esta comisión a petición del Grupo Socialista, de Vox y de Izquierda Unida, para informarles de las decisiones tomadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales tras el cierre del Centro de Atención a Menores con Trastornos de Conducta de Ateca el pasado agosto. Sobre el cumplimiento de los convenios con las entidades gestoras de los centros que atienden a los menores tutelados en la comunidad autónoma y, en definitiva, acerca de la atención que se les presta a todos ellos. Permítanme comenzar mi comparecencia reiterando, tal y como lo hizo en el último pleno la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, que la principal preocupación del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, ante la gravedad de los hechos denunciados que ocasionaron el cierre del CAN de Ateca, ha sido proteger y salvaguardar el interés superior de los menores bajo tutela de la Administración, por su vulnerabilidad y por ser quien ostenta su guardia y custodia. Todo lo relacionado con menores en desamparo, es algo que creo que compartimos todos, exige abordarse con rigor, prudencia y respeto. Como saben ya todos ustedes, por ser una información que está a disposición de cualquier ciudadano, el hoy clausurado Centro de Ateca estaba gestionado por la Fundación Salud y Comunidad y la Asociación de Asistencia Integral Lagunduz, y era un recurso residencial de tratamiento terapéutico para menores de edad con problemas de conducta.
mediante el acuerdo marco del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, mantenía 21 contratos de servicios en el momento de su clausura, uno por menor. La adjudicación del contrato se produjo el 23 de junio de 2023 por el Gobierno, entonces en funciones, por un plazo de 41 meses, y la entidad ya venía siendo adjudicataria del acuerdo marco de menores desde junio del 2017. En los acuerdos marco 2017-2018, 2019-2020 y 2021-2022. Son datos, no sé si es así o no, pero son datos. A la vista de esta cronología me permitirán que les plantee a sus señorías que podía ser no yo quien mejor pudiera responder a las preguntas sobre si existían quejas en años anteriores acerca de cómo funcionaba este centro, o sobre la idoneidad y cualificación del personal que empleaban, ya que fueron otros quienes cubrieron todos y cada uno de los acuerdos con esta empresa sucesivamente y de acuerdo a sus criterios. Lo que sí corresponde a mi gestión, y así lo firmé el pasado 14 de agosto, fue el inicio de expediente de resolución de contrato por incumplimiento del contratista y para la determinación de los daños y perjuicios causados como consecuencia del incumplimiento. Se inició un expediente interno de investigación con el nombramiento del correspondiente instructor y se determinó la personación en la causa abierta en todo lo relacionado con los hechos acaecidos en el Centro de Menores de Ateca. Sepan sus señorías, además, que hemos solicitado un informe a los servicios jurídicos de la DGA por si procede exigir responsabilidad por daños morales a la entidad que gestionaba el CAN de Ateca por el descrédito producido al Gobierno de Aragón y el daño infligido a su prestigio institucional. Todas las actuaciones y procedimientos sobre los que voy a responderles esta mañana o bien se han puesto ya en marcha o se van a implementar a corto plazo. Todos ellos tienen por objeto contribuir al esclarecimiento de los hechos que se investigan en Ateca y que, con toda certeza a la que se puede llegar en torno a este caso, nos conduzcan a revisar y mejorar el sistema de protección de menores, puesto que cuando el actual Gobierno inició su mandato, el Servicio de Menores no disponía de un servicio de vigilancia de centros, un protocolo contra la mala praxis, un canal de comunicación directo de los menores tutelados con los servicios de protección para poner de manifiesto hechos como los investigados en Ateca, un control actualizado de los trabajadores de los centros de menores y un sistema de alertas interno en la Administración. Estas son algunas de las carencias que hemos detectado en el sistema de protección de menores aragonés tras este episodio. Pero a pesar de todo ello, queremos poner en valor el buen hacer y la profesionalidad de los funcionarios públicos de los servicios de tutela y protección a la infancia y agradecer su trabajo y entrega. El pasado 2 de agosto, fecha del cierre del centro de Ateca, la mayoría de estos profesionales del IAS volvieron de sus vacaciones o las suspendieron para poder garantizar el bienestar y seguridad de los menores tutelados por la Administración. El de Ateca era un recurso de carácter privado, sí, con el que el Gobierno de Aragón concertaba plazas, sí. En las 21 que he mencionado, como también lo hace con centros privados ubicados en otras comunidades autónomas. En el momento de su cierre, además de las 21 plazas concertadas con el IAS, esta entidad tenía concertadas 7 con el País Vasco y 5 con las Islas Baleares. Las plazas concertadas con dicho centro se correspondían con la tipología B1, destinadas al abordaje de graves dificultades de adaptación social o familiar. Estas plazas atienden a menores de edad en situación de guarda o tutela que presentan graves dificultades de adaptación social o familiar, con problemas de conducta, de agresividad hacia sí mismos o hacia otros, conductas autodestructivas y rasgos vulnerables de personalidad que precisan atención terapéutica para su integración. Es un juez quien autoriza la permanencia en centros como el de Ateca, semicerrados, comúnmente llamados prerreforma. El de Ateca no era un centro de internamiento cerrado, por lo que los menores podían abandonar el centro por su propio pie y decidir o no retornar al mismo en cualquier momento. Estos centros están regulados por la Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Ateca también contaba con plazas de la tipología B2, las menos, para facilitar la reinserción familiar o social en menores de edad que muestran alteraciones de conducta no consolidados y que han alcanzado una estabilización suficiente para iniciar los procesos de reinserción familiar
o social. El pliego de prescripciones técnicas y administrativas del CAN de Ateca, también a disposición de cualquier ciudadano, establecían en cuanto al personal del centro que la entidad adjudicataria aportaría declaración responsable de todo el personal encargado de la atención de las personas menores y que cumplen con el requisito de contar con la certificación. Negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos, establecido en el artículo 57.1 y 2 de la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia. En el Acuerdo Marco 2023-2026, que entró en vigor el 1 de agosto de 2023, constaba que anualmente y antes del 31 de marzo del año siguiente debía presentarse una memoria relativa a la gestión del personal del servicio, con un listado del personal contratado al inicio y al final del ejercicio, en el que se especifiquen las categorías profesionales de cada una de las personas trabajadoras, así como la evolución de la plantilla a lo largo del ejercicio y la formación ofertada y realizada. También se debía aportar declaración responsable de toda esa información para concurrir a la licitación y, efectivamente, esa memoria y la declaración responsable de la entidad adjudicataria, en ese sentido, fueron entregadas y validadas. Creo oportuno recordar también que cada año el Justicia de Aragón elabora un informe sobre los centros de protección de menores de la comunidad autónoma y, para redactarlo, hace visitas a todos los centros, manteniendo reuniones a puerta cerrada con los menores tutelados por la Administración que ahí residen. Cualquiera de ustedes puede localizar fácilmente estos informes en la página web del Justiciazgo, con lo que seguro están familiarizados. Ya me he referido además al hecho de que los menores que estaban internados en Ateca lo estaban mediando una autorización de un juez y que, por tanto, el Poder Judicial realiza un control periódico de la situación de todos esos menores. En ese punto, y viendo que este primer turno va a ir concluyendo, quiero garantizarles que en esta comisión van a poder escuchar toda la información que el Gobierno de Aragón y el IAS pueden proporcionar respecto al sistema de protección de menores sin interferir en la investigación. Desde la gerencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales les confirmo que la tarea a la que nos hemos entregado cada segundo tras tener noticias sobre los hechos que se están investigando en Ateca ha sido acreditar la trazabilidad de todo lo ocurrido y de la información que hemos podido recabar al respecto de forma interna, una labor que ya en un primer momento nos permitió detectar deficiencias en los canales de comunicación y de información, y así lo comunicamos a la opinión pública. En mi siguiente intervención, para dar respuesta a las cuestiones que se están planteando, procederé a relatarles todas y cada una de las medidas que ha tomado el Instituto Aragonés de Servicios Sociales en las últimas semanas. Les indico además que a fecha de hoy, 24 de septiembre, el Gobierno de Aragón sigue personado en la causa abierta tras la clausura del CAN de Ateca, y solo ha sido requerido por la Guardia Civil y la Fiscalía para que se le remitiera la información que nos fuera solicitada. Toda la documentación solicitada se les envió los días 16 y 23 de agosto a ambas instituciones. No les quepa duda de que la prioridad del IAS es solucionar las carencias que hemos detectado en el sistema de protección de menores para poder velar con todas las garantías por el bienestar de los chicos y chicas que están a nuestro cargo. Gracias. Muchas gracias, señor Val. A continuación y en el turno de réplica tiene la palabra la señora Zamora por un tiempo máximo de 3 minutos, cuando quiera. Bueno, pues no me extenderé mucho más, lo he hecho en la primera parte. Espero que me conteste en la segunda a alguna de las preguntas que ya le he hecho. No las voy a volver a repetir. El señor Sanz dice que sí, yo casi que voy a pasar de hacerlo porque estoy segura de que se ha tomado buena nota. Mire, señor Val, a mí no me extraña en absoluto que los trabajadores de menores se volvieran de sus vacaciones para atender lo que estaba ocurriendo en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. A mí lo que me extraña es que usted no sepa quién es el responsable desde el 12 de agosto del 2023 hasta el 14 de agosto de 2024 del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Sinceramente, le he dicho que estaba en sus manos cómo hacía la intervención. Usted ha elegido. Mire, la prudencia sobre los hechos denunciados es la actitud que requería este momento. Lo que la consejera dijo en su día, y yo esperaba que lo recondujera, es que son un gobierno que resuelve los problemas de forma discreta, lo he recuperado de la otra intervención. Pues sinceramente, señor Val, es más un gobierno que nos tiene acostumbrados a que miren hacia otro lado cuando las cosas van mal.
Efectivamente, el acuerdo es de junio del 2023. Se firmó, creo, en julio del 2023. Bueno, pues efectivamente el otro acuerdo terminó en el 2022. Mire, la consejera dijo vamos a mejorar el sistema de protección de menores que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno. Yo creo que de eso es lo que nosotros queríamos hablar hoy. Creo que mi intervención ha versado más a futuro. Le he preguntado sobre las medidas que ya han implementado, le he preguntado sobre las que usted dijo en su primera comparecencia que iban a implementar. Yo le pedí que viniera a comparecer en febrero del 2023, no ha venido. Le pedí a la consejera que viniera a comparecer sobre las medidas que estaban articulando en materia de infancia y adolescencia y tampoco hemos contado con esa suerte. Bueno, pues a ver si a partir de ahora, que ya no deciden ustedes en las mesas, tenemos la suerte de debatir sobre el futuro del sistema de protección de infancia y adolescencia y sobre las medidas que han implementado. Yo le pregunto, ¿usted durante este año, aquellas medidas que anunció para mejorar el sistema de protección de la infancia, porque claro, que la consejera diga vamos a mejorar el sistema de la protección de infancia y adolescencia que nos encontramos cuando llegamos, yo digo, bueno, ¿y en este año ustedes qué han hecho? ¿Para qué llegaron al Gobierno? ¿Llegaron al Gobierno para mejorar? ¿Llegaron al Gobierno? No, yo imagino que algo han hecho. Yo no voy a decir que ustedes no han hecho nada, se lo estoy preguntando, usted es el que contesta. Efectivamente, probablemente nada. Repase las palabras de la consejera, el señor Sanz le ha adelantado alguna. Pero mire, cuente con nosotros. Yo no he venido aquí a discutir he venido a debatir sobre el sistema de protección de infancia, no he venido a discutir sobre sus medidas. Le puedo decir que puede contar con nosotros para avanzar en la mejora del sistema de infancia, que cuente con los profesionales, que tiene un buen elenco de profesionales dentro y fuera de la casa, que tienen experiencia, que tienen entrega, que cuente con la voz de los menores y con las familias propias, con las extensas y con las familias de acogida. Ha hecho algunas propuestas, yo ya le he dicho, el sistema de protección va mucho más allá del acogimiento residencial. Tenemos muchas acciones, ustedes ya dijeron algunas al principio, e insisto, y tenían muchas en la oposición y no hemos avanzado nada. Le invito a que vayamos avanzando y hagamos de esto una oportunidad y también le digo, le invito también a la prudencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Zamora. Señora Arranz, su turno cuando quiera. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Pues he de reconocerle que me ha gustado lo que he escuchado, si no se lo diría también. Y creo que el tema de Ateca pues, se está abordando con seriedad, con rigor. Es un tema que está judicializado, tampoco podemos entrar en más profundidad seguramente, pero creo que sí que han cogido las riendas del asunto y estamos empezando a ver que va a haber una serie de cambios y controles que no existían, ¿no? Eso no, a mí, por lo menos a Vox, nos gusta. Continuando con mi exposición, que por lo que le habíamos llamado a usted, entendíamos que solo cumpliendo con los requisitos y controles advertidos en el tema de menas, siendo los mínimos estos centros de menas, ubicados en lugares idóneos, estando bien gestionados por profesionales, ocupándose de su verdadera integración sociocultural, conseguiría acabarse con el rechazo y el miedo de muchos vecinos que no desean esos centros de menas en sus barrios y municipios, porque igual los que están no son los adecuados. Igual un centro de menas que se gestione bien, igual no provoca ese rechazo. Por ejemplo, en Fuenlabrada ha habido un rechazo muy grande donde gobierna el PSOE, es decir, la inseguridad no entiende de color político y el miedo tampoco. Y por último, desde Vox reincidimos en la idea de que ese interés superior del menor extranjero, en la mayoría de los casos, y salvo esos motivos excepcionales de requisitos de asilo, ¿no?, es que se críen con sus padres y sus familias y dentro de su ámbito cultural. Eso lo vamos a seguir repitiendo. Y que en la cuestión del acogimiento de menas hay, por desgracia, demasiado negocio para algunos. Y eso hay que decirlo. Es decir, no podemos ocultar algo que es una evidencia, que supuestamente lo esconden bajo un paraguas de buenismo y humanitarismo altruista, cuando lo que hay detrás es un evidente negocio. Esto hay que controlarlo, hay que acabar con ello y también igual en los presupuestos tenemos que entrar. Con un coste aproximado de atención al MENA cercano a los 4.000 euros al mes. Hablo de los servicios en total, no que le den 4.000 euros, que siempre se ha explicado mal, sino lo que cuesta todos los servicios, el acogimiento y todos los sueldos que tienen que pagar. Eso es una auténtica barbaridad. Si usted tiene otra cifra y me la da, avalada también, pues se lo agradecería.
Si los recursos públicos son limitados y las necesidades sociales de nuestros compatriotas pues son muy grandes y son infinitos, eso pues ya lo sabemos todos los que estamos intentando gestionar lo público desde el Gobierno o desde la oposición. Desde Vox nos gustaría sinceramente apreciar mejoras y diferencias con respecto al trato y abordaje de estas cuestiones como ha venido realizando la izquierda. Y queremos sinceramente ver que las políticas del Partido Popular y el PSOE son diferentes. Que Feijóo se entreviste y se informe con Meloni es tal vez un buen principio, primer paso para ir marcando algunas diferencias que serán de urgente aplicación dada la situación actual de saturación que tenemos. Desde luego nosotros tenemos unas ideas y principios claros que pueden no gustar, yo lo entiendo perfectamente, a mucha gente no le pueden gustar, a otros sí, pero no vamos a ir dando bandazos ni nos movemos a golpe de encuestas ni estrategias cortoplacistas. Cuente con nosotros también para lo que podamos apoyar en esta cuestión. Gracias. Gracias, señora Ranz. Señor Sanz, su turno cuando quiera. Gracias, presidenta. Señor Val, yo solo le pido que intente contestar a algo, que nos conteste algo de lo que le preguntamos, que para eso estamos aquí. Nosotros preguntamos, ustedes contestan. Además, nosotros no tenemos ningún ánimo de confrontación, simplemente queremos analizar qué falla en el sistema para que estas cuestiones puedan suceder. Porque lo peor que puede pasarnos es que al final no sepamos por qué pasan las cosas. Y para saber por qué pasan las cosas, pues hay que indagar en cuál es la capacidad del sistema para dar respuesta a la atención de los menores. Es que no estamos hablando de que esto no tendría que pasar, es que lo que tendría que pasar es una correcta atención a los menores en situación de indefensión, de vulnerabilidad, que además es responsabilidad de la institución, tiene la tutela de esos menores. Por tanto, no me reproduzca, por favor, la comparecencia de la consejera. Yo ya entiendo que ustedes llevan un año, pero es que es precisamente este momento para empezar a hacer preguntas del por qué han pasado las cosas. En un año hay muchas cosas. De entrada, yo le vuelvo a preguntar, la primera cuestión, sobre las medidas de acompañamiento a los menores afectados y sus familias en términos psicológicos y de acompañamiento, que no me ha dicho nada. ¿Qué están haciendo con ellos y con ellas? Segunda cuestión. Usted hablaba de un informe en marzo que había que presentar, que las entidades tienen que presentar un informe, el tema de evolución de personal, el tema de declaraciones responsables. Este marzo del 2024 esta entidad presentó ese informe. ¿Y cómo lo comprobaron? Claro, a nosotros esto nos parece absolutamente asombroso. ¿Qué comprobaciones hicieron? Más cuestiones estructurales. Más allá de todo eso que están haciendo, a nosotros nos preocupa la coordinación en este marco de concertación que tenemos y de gestión directa de todos los servicios. Luego debatiremos sobre esa cuestión. Entonces, ¿cómo va a garantizar el cumplimiento de las condiciones de los pliegos, el seguimiento y, sobre todo, una correcta atención que implique tanto a la parte pública como a la parte concertada? Eso es fundamental para garantizar el objetivo último, que es la mejor atención al menor vulnerable. Y desde esa óptica, yo quiero saber cómo están los servicios que se encargan de la supervisión de esta concertación. Y le he preguntado por el servicio de gestión de la red de centros. Yo quiero saber si tenemos personal suficiente, si no tenemos personal suficiente, cómo está valorando las cargas de trabajo de ese personal para poder saber cuánto más necesitamos. Es que estas cuestiones son el objeto de que usted esté aquí hoy. Yo no quiero hablar del proceso judicial contra la entidad o contra... Yo quiero hablar de cómo está nuestra administración para dar respuesta a estas cuestiones. Y usted es el responsable, igual que la consejera. Por tanto, yo le pido, por favor, que me conteste a estas cuestiones. Sobre la red de centros, esto es muy importante, que nos conteste cómo está, cuánto personal hay, cómo lo van a reforzar y cuánto presupuesto requiere esta cuestión. Sobre los pliegos de condiciones. Parece que ha quedado claro que es bueno determinar las categorías para evitar el intrusismo y otra serie de cuestiones. Bueno, van a hacerlo, los ratios, van a hacerlo, van a incrementar en términos de condiciones salariales la dotación para permitir precisamente que no haya fuga de profesionales y que los equipos se mantengan de forma estable y puedan hacer su trabajo. Y por último, acabo, profesionales de gestión directa. ¿Van a incrementar el personal de los servicios de gestión directa? Esto es importante, porque es la pieza clave para garantizar esa coordinación y esa correcta atención y, en ese sentido, cómo están evaluando las cargas de trabajo. Es que estas cuestiones son estructurales, señor Val. Yo no le estoy preguntando, permítame la expresión, cuestiones menores. Señor Sanz, por favor. Para eso está usted aquí. Gracias, señor Sanz. Señor Val, cuando quiera tiene usted la palabra por 5 minutos para contestar a las cuestiones que se le han formulado.
tengo un pequeño dilema, pero es que la comparecencia hoy es porque así me la han solicitado, para hablar del Centro de Atención de Menores de Ateca. Y ustedes me están preguntando cosas a las cuales yo, como quiero centrarme en la intervención que llevo, voy a cerrarlo. Y si me da tiempo, les quiero contestar, porque tengo un deseo enorme de contestarle, tanto a usted como a su señoría. Porque, bueno, no voy a perder el tiempo. Es decir, voy a trasladar a lo que lleva intención de hacerlo y luego espero poder contestarles, porque tengo ganas de hacerlo, de verdad. Bueno, pues retomo el relato que quedó en suspenso en mi primera intervención, señorías del PSOE, Vox y Izquierda Unida, para continuar abundando en las explicaciones que me requieren sobre el Centro de Menores de Atención de Ateca. Creo que antes de continuar es importante distinguir entre la figura del coordinador o coordinadora del IAS, personal funcionario de referencia para el menor y enlace directo con la Administración, y el resto de trabajadores del Centro de Ateca, recordemos, de gestión privada. Ante lo que no se nos comunica, el IAS no puede actuar. Creo que con esto estoy respondiendo de forma clara a la cuestión que están planteando sobre el momento en que la gerencia del IAS tuvo conocimiento fehaciente a través del servicio de menores, de que había quejas de al menos 2 familias sobre el funcionamiento de este recurso. La detención del director y los 4 empleados del CAN de Ateca el jueves 1 de agosto impide que esas primeras indagaciones sobre la existencia de quejas que se notifican desde el servicio a gerencia 2 días antes lleguen a desarrollarse de forma ordinaria. Una vez se conocen esas detenciones, el día 1 de agosto se contactó con el responsable de la entidad gestora del Centro de Ateca para que se cubrieran con carácter inmediato las plazas de personal necesarias para garantizar el funcionamiento normal del recurso, en tanto la juez no emitiera un auto con medidas cautelares, lo que sucedió el día posterior, incorporando 2 personas de responsabilidad y 4 trabajadores. Conocida la situación creada, de manera inmediata se trasladó al centro un equipo del IAS compuesto por la directora provincial de Zaragoza, la subdirectora provincial responsable de tutelas y la jefa de servicio de menores. Los 3 máximos responsables técnicos se desplazaron a Ateca. Se procedió en paralelo a establecer un plan de visitas escalonado los días 2, 5 y 6 de agosto de los coordinadores de los menores para mantener una entrevista con cada uno de ellos, y se inició el análisis de la situación de cada uno de los menores para programar la reubicación de todos ellos. El viernes 2 de agosto, una vez clausurado el centro por la jueza de Calatayud, 3 de la tarde, viernes, el IAS ejecutó en un tiempo récord la reubicación de todos los menores en otros recursos y solicitó personarse en la causa, poniendo en todo momento a disposición de la instrucción judicial en marcha. El mismo 2 de agosto, un equipo formado por coordinadores de los menores, dependiente de la subdirección provincial, se traslada a Ateca para trabajar con los menores y evaluar su estado físico y emocional in situ, y otro equipo de supervisión se traslada al centro por orden del director gerente, por orden mía, para realizar un informe relativo a las condiciones del centro y el cumplimiento del acuerdo marco. También el día 2 se rescinden inmediatamente los 21 contratos individuales de la Administración con la entidad gestora, uno por cada uno de los menores residentes en el centro. Se organiza también la guarda y entrega de los menores que residían en el centro en plazas concertadas con las comunidades autónomas del País Vasco y de Baleares, y que ese viernes por la tarde son entregados a los servicios de menores de ambas comunidades. A lo largo de la mañana, los funcionarios del Servicio de Menores prepararon toda la documentación requerida en el auto por la juez instructora, y se da traslado de la misma al juzgado a última hora del día 2 de agosto. Durante el fin de semana, los días 3 y 4 de agosto, el Servicio de Menores del IAS coordinó la integración de los menores en los centros de ubicación provisional, así como la adecuada atención para su bienestar físico y emocional, en coordinación con los directores y el personal de los centros de destino. Esos días se procedió al diseño de un plan de trabajo para cimentar la labor de análisis de toda la documentación obrante en referencia al Centro de Menores de Ateca, las actuaciones que debían seguir implementándose con carácter urgente y las medidas que debían desarrollarse para reforzar cuanto antes el sistema de protección de menores de la comunidad autónoma. El lunes 5 de agosto, a primera hora de la mañana, la consejera de Bienestar Social y Familia convoca una reunión en la que participo yo mismo como gerente del IAS y también los responsables de los servicios de menores, régimen jurídico y su dirección provincial de Zaragoza. Entre los asuntos tratados está, en primer lugar, la situación actualizada en la que estaban cada uno de los menores reubicados,
Se me ha olvidado decir que el sábado de madrugada, a las 4 de la madrugada, recibí la última noticia del último menor reubicado en un centro, es decir, de 3 de la tarde a 4 de la madrugada. El punto en el que se encuentra la recopilación de la información disponible en torno a los hechos que se investigan en Ateca y, por último, se acuerda y pone por escrito el plan de trabajo del que también informó la consejera esa semana. Ese lunes también se acuerda la personación como acusación particular del IAS en el procedimiento judicial y la solicitud la curso yo mismo, como gerente del IAS, dirigiéndome a la Dirección General de Servicios Jurídicos el martes día 6 de agosto. Fruto de ese plan de trabajo, que relataré en el último turno de palabras, se abre un expediente de investigación interno en el IAS y se nombra instructor del expediente. Señor Val, disculpe, debe ir concluyendo. Pues termino lo que tenía planteado y, señorías de Izquierda Unida y del PSOE, ¿sabe lo que hemos hecho durante este año de verdad? Trabajar. Y trabajar porque ustedes mismos deberían de responder, lo que me están preguntando a mí, deberían de responderlo ustedes. Sí, usted también, como apoyador del Gobierno anterior, porque todas las preguntas que me han dicho ustedes es lo que nos hemos encontrado. Perdonen, es que no hemos salido nosotros de un mundo exterior, hemos venido del Gobierno, estamos aquí en el Gobierno, no, las cosas como son. Es decir, llegamos el 12 de agosto. Disculpe, señor Val, debe usted concluir. Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido trabajar y, por concluir, también una cosa simple, muy sencilla. ¿Sabe por qué yo me atreví a decirles a los trabajadores que dejaran sus vacaciones? Porque yo todavía no las he disfrutado ni pienso. No, simplemente quiero decirle que cuando uno acomete su responsabilidad, la acomete de manera integral. Y a nosotros no, a mí particularmente y al departamento no le importa para nada. Pero hay que agradecer la respuesta que tuvimos por parte de los trabajadores de menores. Muchas gracias, señor Val. A continuación ya se abre el turno de intervenciones para los grupos no proponentes. Comenzamos con Aragón. Teruel existe. Señora Buch, tiene usted 5 minutos cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor Val, a usted, a su comisión y a las personas que hoy le acompañan. Hemos escuchado con atención su intervención y también las intervenciones de los comparecientes de los grupos que han solicitado esta comparecencia. Y me sumo a la preocupación expresada por los portavoces parlamentarios sobre esta cuestión. Desde luego, nosotros vamos a estar vigilantes ante un asunto tan grave y, del mismo modo, le traslado el apoyo que ya le dimos a la consejera Susín, que le expresamos durante el pleno pasado. Esperamos de su saber hacer y, desde luego, de su responsabilidad para tomar las decisiones oportunas. Pero confiamos en la acción de la justicia para dirimir las responsabilidades de cualquier tipo que se hayan producido. Entendemos que para ello es necesaria ahora mismo, ante todo, la cautela y trabajar sobre todo por el bien de los menores. Del mismo modo, a partir de esta situación podemos contar, esperamos, con su compromiso y con su responsabilidad para mejorar la situación de los centros de menores, para incrementar el sistema de control y las garantías de funcionamiento, para no hacer dejación de la administración pública en manos de las entidades concesionarias. Se trata de que estos menores dispongan de la referencia de un educador, de una persona próxima y profesional que les ayude y les forme para ser capaces de salir de su situación. Y ante esta dejación que, por desgracia, suele hacer la Administración, también se trata de atender las necesidades y la situación laboral de todas esas personas, de todos esos trabajadores y trabajadoras que atienden a los usuarios, en este caso a los menores. Siempre lo decimos, es importante cuidar al usuario, pero es importante cuidar a quienes nos cuidan. Hablamos del centro de Ateca, por supuesto, pero también de todos los demás. Y aprovechando que está aquí, valorando el asunto que estamos debatiendo y sobre el que, reitero, suscribo las aportaciones de los portavoces del PSOE y de Izquierda Unida, que han solicitado su comparecencia, quiero preguntarle también por otra cuestión que también nos preocupa y que me gustaría que usted y su equipo recogiesen. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales acaba de hacer pública una nota de prensa sobre un estudio que analiza la evolución de la dependencia en España y que dice:
Sobre todo 3 cuestiones. La primera, que durante el Plan de Choque 2020-2023 el Gobierno de España incrementó su aportación para la dependencia en un 138%, frente al 9% del incremento de las comunidades autónomas. En 2024, al no aprobarse los presupuestos, no ha habido un incremento. Una segunda cuestión, 3 comunidades han disminuido durante el plan de choque el gasto en la atención a personas en situación de dependencia, hablando en millones de euros. Castilla y León, menos 34,7, Galicia, menos 6,4, Aragón, menos 3,2. Es decir, Aragón, junto a estas otras comunidades, ha aprovechado el incremento de los presupuestos generales del Estado para dependencia durante el plan de choque para hacer caja, aliviando las arcas autonómicas en lugar de incrementar la atención a personas dependientes. Y una tercera cuestión, y es que estos datos se ratifican cuando se analiza el gasto por persona dependiente en cada comunidad autónoma. Las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son el País Vasco, que lo hace en 2.848 euros, Extremadura en 2.599 euros y Navarra en 2.413 euros. Aragón gastó 1.536 euros por persona dependiente, casi 300 menos que la media nacional, 1.000 menos que Extremadura o 900 menos que Navarra. Es decir, es muchísimo. Y aquí hay una cuestión que alguien en algún momento nos tendrá que explicar. Aragón gasta en dependencia 217,5 euros al año por habitante, es decir, por debajo también de la media española, que es de 240 euros. Y, por supuesto, por debajo de los 378 de Extremadura y de los 342 de Castilla y León, de los 298 de Navarra o de los 428 euros del País Vasco. Y esto, a pesar de que Aragón es una comunidad envejecida y con mucha población dependiente y que una parte de la misma reside en el medio rural, donde es más difícil llegar con los servicios. ¿Qué sucede? Pues le voy a decir lo que nosotros pensamos, pues que Aragón traslada a las familias una parte importante de este coste, que en otras comunidades como Extremadura, no solo las forales, como son Navarra o País Vasco, asumen en mayor medida. Así que, señor Val, desde luego esperamos que estas cuestiones se corrijan y que se hagan con urgencia, porque las familias están soportando una carga que, desde luego, no les corresponde. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Buch. Ahora es el turno de la señora Las Obras, en nombre de Junta Aragonesista, por otros 5 minutos. Gracias. Gracias, buenos días. Gracias, señor Val, por esta comparecencia y por venir a esta su comisión. Usted ha venido aquí a comparecer hoy para hablar del centro de menores porque ha surgido un fallo puntual del sistema y entiendo que no tiene que hacer ningún reproche a lo que se ha hecho hasta ahora anteriormente, sino simplemente ha surgido un problema y hay que buscar las mejores soluciones posibles. Y aquí está la oposición, desde luego, pues para decirle medidas, para proponerles cuestiones si usted quiere aceptarlas, pero propuestas desde luego va a tener. Nosotros ya lamentamos con la consejera que fuese una madre quien tuviese que denunciar que su hijo estaba sufriendo agresiones por parte del personal de este centro y además también a pesar de que la coordinadora de educadores del centro de Ateca había dimitido como consecuencia de la situación que se daba en ese centro. Esta coordinadora se lo comunicó a la empresa adjudicataria tras descubrir ciertas sospechas, pero ese maltrato a ese menor por parte de la empresa adjudicataria entiendo que no se le comunicó a Allianz. Lo razonable hubiese sido que se hubiese comunicado por la falta de control y de gestión. Era evidente en ese momento porque los jóvenes estaban viviendo una situación dramática y de horror. Desde el primer momento que conocimos dijimos que se tomaran todas las medidas inmediatas para garantizar la protección no solamente del centro de menores de Ateca, sino de todos los menores que se encuentran en otros centros similares. Nos gustaría que nos
dijese cómo se encuentran en ese momento, qué medidas se han puesto para todos los menores, pero también para sus familias. La consejera compareció en sesión plenaria, habló de la gestión y supervisión del centro, pero lo que ha quedado demostrado es que a día de hoy había una falta de control y esa responsabilidad, desde luego, es de usted, señor Val. La falta de control y supervisión en los conciertos con las entidades privadas, en los pliegos de adjudicación que no se cumplían, en algunas de las condiciones que pone la propia Administración, como prestaciones laborales, protocolos de actuación o titulaciones de profesionales, en ese momento no se estaban cumpliendo. Se van a vigilar estos conciertos, se van a vigilar estos pliegos para que no vuelva a suceder un hecho lamentable como el que ha sucedido en Ateca. También nos dijo la consejera que se iba a supervisar todo el personal y el acuerdo marco, porque parece ser que también había gente contratada que no tenía la titulación. No sé si ya lo han podido hacer, si nos puede contar algo, si se ha reforzado también ese personal, que también es un compromiso de la consejera. Nosotros, desde Junta Aragonesista, desde luego reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de los menores y la transparencia en la gestión pública, y deben de esclarecerse todos los hechos, desde luego, y tomar todas medidas necesarias. En que se han mejorado las medidas necesarias para la protección de estos menores, que también la consejera anunció. Y yo le voy a hacer propuestas, puede admitirlas o no, pero para que vea que aquí estamos de manera positiva. Nosotros pensamos que debería de ser un sistema público, los recursos del sistema de protección, obviando todas las externalidades con las empresas privadas, pues el objeto de intervención son la infancia más vulnerable y sus familias. Es importante la mejora de las condiciones laborales, de las retribuciones, de los descansos, de los ratios de las personas que trabajan allí, sobre todo para asegurar su continuidad en los equipos directivos, que son referentes para los niños, para las niñas y para los adolescentes. ¿Se va a hacer algo al respecto? Va a haber mejoras. Y ya sabe también, ya se lo han dicho, que se llevan manifestando, concentrando este personal para un convenio colectivo autonómico de protección. No sé si los van a escuchar. Pero también, para que todo funcione bien, también es necesario que esté dotado con buenos profesionales que tengan una trayectoria y una buena formación para que tengan continuidad, porque lo que está claro es que cuando pagas mal no hay continuidad, es un ir y venir de personal que no garantiza, desde luego, la continuidad de estos proyectos con los menores. También es importante la formación continua, adecuada y de calidad, basada en el buen trato a la infancia y a la adolescencia, y sobre todo priorizando el interés superior del menor, con una atención individualizada y de calidad, sobre todo para garantizar su bienestar. Pero también es importante apostar por la prevención. Es necesaria mayor inversión en políticas de prevención con el fin de apoyar y fortalecer a las familias vulnerables, porque de esta manera se evitaría la separación de los padres e hijos. Es necesario adoptar medidas que nos permitan evitar las situaciones de riesgo y de desamparo, porque en un mayor esfuerzo preventivo, lógicamente, a estos menores no habría que separarlos de su familia, y además supondría para las administraciones públicas una reducción de gasto público y un trauma menos para todos estos menores que tienen que salir de sus casas. Para ir finalizando, usted ha dicho que los informes del Justicia de Aragón de las visitas de los centros, que están colgados en la página web, a día de hoy no están. Estaban en pasado, sí, pero a día de hoy esos informes no se encuentran. Desde luego, le tendemos la mano para cualquier cuestión, igual que se lo dijimos a la consejera. Lo que está claro es que este sistema está enfocado a evitar el daño de los menores, pero que muchas veces hay que hacer políticas para que continúe más allá. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Las Obras. A continuación, para finalizar el turno de grupos, tiene la palabra la señora Casas, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Pues, señor Val, darle la bienvenida a esta comisión, tanto a usted como al resto de personas de su equipo que hoy le acompañan y que también son habituales en esta comisión. Mira, a mí me gustaría comenzar mi intervención de una manera muy similar a como lo hice con la consejera, y es mostrándole el total y absoluto respaldo en nombre de todo el Grupo Parlamentario Popular por la gestión que tanto usted como la consejera llevan haciendo del Departamento de Bienestar Social y Familia y del Instituto Aragonés de Servicios Sociales en general, pero sobre todo y de manera particular desde que ustedes fueron
conocedores de los terribles acontecimientos que estaban sucediendo en el centro de menores de Ateca. Me ha habido un momento en su intervención que se decía que usted no había venido a comparecer por este motivo y a mí me gustaría leer textualmente la petición del Grupo Parlamentario Socialista, que es al objeto de informar sobre la intervención de este organismo ante el cierre del Centro de Atención a Menores con Trastornos de Conducta en la localidad de Ateca, como consecuencia de la denuncia de graves hechos que afectarían a menores bajo protección del Gobierno de Aragón. Es por ello que le agradecemos en nombre del Grupo Parlamentario Popular que usted haya querido comparecer sobre esta cuestión, algo que parece que se arrepiente de haber pedido esta comparecencia la portavoz del Partido Socialista. Desconozco el motivo porque es cierto que prácticamente no ha hecho mención en su intervención al Centro de Menores de Ateca, que repito, es el motivo por el que usted había pedido la comparecencia. Me alegro también enormemente de que hoy no se haya exigido responsabilidades políticas, no se le haya a usted acusado de ser ausente, como sí que se hizo en prensa. Parece que hoy a la cara no se han hecho estas acusaciones. Y me alegro enormemente porque, mire, desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos que los políticos están para hacer política y los cargos de gestión están para gestionar. Y en el momento en el que surgió, saltó a la opinión pública, saltó al conocimiento público lo que estaba ocurriendo en el Centro de Menores de Ateca, quien salió a dar explicaciones de las actuaciones que se habían llevado a cabo, que se estaban llevando a cabo y que se iban a llevar a cabo, fue la persona que es la máxima responsable del Departamento de Bienestar Social y Familia y, por tanto, del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que está bajo el amparo de este departamento. Nosotros lo que nos alegra es lo que hizo usted, porque yo lo que espero y lo que esperamos nosotros de un director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales es que gestione y que ante un problema de la entidad a la que ustedes tuvieron que hacer frente en este mes de agosto, haga lo que hizo usted, aportar medidas de manera inmediata, aportar medidas encima de la mesa de una manera, como usted ha dicho, prudente, rigurosa y discreta. Mire, se lo dije a la consejera y hoy se lo repito a usted. Les ha tocado dar respuesta a las deficiencias de un sistema que no diseñaron ustedes, que no implantaron ustedes, pero todos coincidimos en que ahora les toca a ustedes mejorar. Yo discrepo de alguna apreciación que se ha hecho en los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, de que bueno, ahora ustedes son los que les toca gobernar y hacemos tabula rasa de todo lo que ha pasado. Miren, es que este problema se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y coincido perfectamente con el señor Sanz y luego debatiremos sobre esta cuestión, que hay que hacer un análisis exhaustivo del punto en el que nos encontramos, de por qué se han producido esos fallos de comunicación que parece que ya podemos afirmar que son más que aparentes, para poder saber cómo evitarlos. Y lo siento mucho, pero es que quienes formalizaron ese contrato, ese acuerdo marco, son quienes hoy tienen muchas propuestas que, por supuesto, que son bien recibidas. Porque si de algo tenemos que sacar en positivo de una situación tan dramática, es que se ha puesto blanco sobre negro todas las deficiencias del sistema de protección de menores. Y ahora lo que nos toca entre todos, aportando las ideas todos, y como digo, ya debatiremos sobre ello en la próxima proposición no de ley, es ver qué medidas se pueden introducir para mejorar. Y a mí me gustaría terminar con, si me permite la licencia, el señor Sanz, con una reflexión que hizo al final de su interpelación con la consejera, en la que hizo mención a que es cierto que llevábamos este primer año de legislatura, pero que todavía había una amplia capacidad de mejora del sistema. Hizo referencia a que esta mejora del sistema requería de compromisos y liderazgo político, algo que veo perfectamente tanto en usted como en la señora Susín. Requería de honestidad para reconocer que hay problemas. En ningún momento se ha intentado ocultar todas las deficiencias del sistema, al revés, se han puesto encima de la mesa para mejorarlas, y también hacía referencia el señor Sanz a que hacía falta valor para corregirlos. A lo que a mí me gustaría añadir que además contamos con dos personas a la dirección del Departamento de Bienestar Social y Familia y del Instituto Aragonés de Servicios Sociales que tienen la capacidad suficiente, y yo creo que nadie lo puede poner entera de juicio, para dar respuesta a todos los problemas que hemos detectado o que se están detectando en el sistema de protección de menores. Cuente con el Grupo Parlamentario Popular para todo lo que nos necesite. Como ya he dicho, yo creo que es algo que tenemos que aportar ideas, iniciativas entre todos y entre todos mejorar un sistema que se ha demostrado y que ustedes han heredado que era deficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Casas. A continuación, y para finalizar este turno de intervenciones, tiene la palabra el señor Val por un tiempo máximo de 10 minutos, cuando quiera. Procedo a intervenir en esta comisión por última vez esta mañana, si bien creo que las explicaciones que he podido darles hasta ahora sobre cómo funcionaba el sistema aragonés de protección de menores y cómo queremos que funcione
creo que han sido importantes. Ya en el plan de trabajo al que me he referido antes aparece la información documental que debe ser recabada, los informes que deben de redactarse y firmarse por las personas responsables de su elaboración y los trabajadores de IAS que deben ser entrevistados para recabar de forma fehaciente y rigurosa todos los antecedentes respecto al centro de Ateca, los expedientes de los menores y los hechos denunciados. También se contempla un análisis detallado de todas las cuestiones relativas al funcionamiento del centro y a la existencia o no de quejas de menores, trabajadores y familias y si éstas habían sido o no recogidas. El objetivo de este expediente fue, desde el minuto 1, analizar todas y cada una de las actuaciones de la Administración en su deber de vigilancia y control y, llegado el caso, depurar responsabilidades internas en caso de que se demuestre que las ha habido. Como les he explicado en mi primera intervención, también se inició desde la gerencia el expediente de resolución de contrato con la entidad gestora del centro. También se tomó la decisión sobre la que ha sido la reubicación definitiva de los menores desplazados desde Ateca, un dispositivo residencial terapéutico, a partir de ahora lo denominaremos DIRTE, con 15 plazas, habilitado como tal para los próximos 6 meses mediante un procedimiento de urgencia. Les puedo confirmar que ya se están ocupando esas plazas, en concreto hay 9 ya, que se ha producido toda la documentación que se necesita preparar, trasladar al juzgado y demás, y 4 están ya reubicados directamente en el centro. Hemos establecido además la revisión de todos los contratos con las entidades que forman parte del acuerdo marco y el día 22 de agosto el Instituto Aragonés de Servicios Sociales se dirigió a las entidades adjudicatarias de contratos de servicios mediante acuerdo marco de plazas en centros residenciales para personas menores de edad bajo medidas de protección con problemas de conducta. Una serie de documentación detallada e exhaustiva que estamos analizando una vez finalizó el plazo para entregarla, el pasado 6 de septiembre. Seguimos revisándola. Con el objetivo de, efectivamente, mejorar el sistema de menores, he dado orden de que se reporte a la gerencia del IAS, las direcciones provinciales y a la Jefatura de Servicio de Menores informes con todas y cada una de las incidencias que se produzcan en el sistema de tutelas y protección a la infancia, firmados por las subdirecciones provinciales, y también ordené que las incidencias consideradas graves sean comunicadas de forma inmediata. Estamos trabajando en un plan de revisiones de centros de menores en la comunidad autónoma del que informamos ya a las entidades en una reunión el pasado 12 de agosto, misma fecha en la que se dan los primeros pasos para crear una comisión de seguimiento de los criterios de cobertura, calidad y accesibilidad en acogimiento residencial de menores. 2 días después, el 14, la consejera firmó la orden de inicio para crear un decreto de registro de personal de los centros de menores de la comunidad autónoma. También estamos trabajando ya en el que será el protocolo de mala praxis o vulneración de derechos de los menores bajo medidas de acogimiento en la Comunidad Autónoma de Aragón. Me he referido esta mañana a los canales de supervisión y vigilancia que operan dentro y fuera del sistema de protección de menores de Aragón. Esto es a nivel interno y por parte de la autoridad judicial y de otras instituciones, pero además deben saber que en todos los conciertos suscritos por el IAS para la atención a las menores bajo protección del Gobierno de Aragón se establece la constitución de una comisión de seguimiento para valorar el detalle al desarrollo de cada concierto y proponer la prórroga o modificación o finalización del mismo. Con carácter previo a esta comisión debe de remitirse, tanto por parte de las entidades como de las subdirectores, de las subdirecciones provinciales de menores y las secciones de protección y tutela, informes completos y detallados que se establecen en el propio centro. En el año 2023 se celebraron 40 comisiones de seguimiento. Con fecha de septiembre de 2024 se han convocado 27 y están pendientes de convocarse 15 más. Además, cada menor tutelado por la Administración tiene asignado un coordinador o coordinadora, como les he comentado antes, que realiza visitas periódicas a los menores allá donde estén ubicados. Desde el 1 de enero de 2023, la Subdirección Provincial de Teruel, con 4 menores tutelados residentes en el centro, ha girado 11 visitas. La Subdirección Provincial de Zaragoza ha realizado 76 viajes que han supuesto 134 contactos de profesionales del área de protección con los menores y el personal del centro y otros 37 viajes de las coordinadoras del área de conflicto social. Por su parte, la Subdirección Provincial de Huesca, en el caso de menores que permanecen 45 días en el centro, gira visita semanal. Si permanecen más tiempo, se realiza una visita quincenal. Coincidirán que estos datos muestran que el deber de vigilancia se lleva a cabo de forma constante. Por lo tanto, la Administración, como diferentes instituciones con las que se comparte ese deber de vigilancia, tiene presencia constante en el centro.
Respecto a la cualificación del personal que trabaja en Ateca, por lo que han manifestado su preocupación en esta sala de comisiones, el pliego de prescripciones técnicas y administrativas con el que el Gobierno anterior licitó el acuerdo marco del que formaba parte el Centro de Atención de Menores de Ateca establecen toda la documentación que se había de presentar y acreditar en cuanto al personal del centro, su cualificación y las declaraciones responsables al respecto, así como la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos. Los diferentes pliegos de licitación desde 2017 exigían una determinada ratio de personal y cualificación profesional que no incluía la categoría de educador social, pero sí la de educador. Y en el CAN de Ateca se cumplía con esos requisitos. Añadiré que en el pliego de 2023, a sugerencia del Justicia de Aragón, se introdujo la categoría profesional de educador social y, según consta en la declaración responsable, la entidad cumplía con las ratios y las categorías profesionales requeridas. Señorías, esta es toda la información que como gerente del IAS puedo facilitarles sin interferir en la investigación judicial y sin entrar a valorar cuestiones que entren en conflicto con mi obligación de preservar el interés superior de los menores cuya situación estamos analizando aquí hoy. Confío que este relato pormenorizado de todo lo hecho hasta ahora y de lo que en el IAS estamos haciendo para subsanar los fallos de comunicación e información que han podido tener lugar en torno a los sucesos que se investigan en Ateca haya servido para resolver las cuestiones que me han planteado los tres grupos parlamentarios que solicitaron esta comparecencia. He detallado día a día cuáles han sido las actuaciones que el Gobierno de Aragón, el Departamento de Bienestar Social y Familia y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales que dirijo desde que el día 1 de agosto conociéramos la noticia de que se había ordenado la detención de 5 trabajadores del CAN de Ateca. No les quepa duda de que la prioridad del IAS, tras estos sucesos que han puesto a prueba al sistema, es mejorarlo con los medios y recursos que sean necesarios. El plan de trabajo que les he detallado es mucho más que un documento de referencia. Es una hoja de ruta que pretende impedir que puedan volver a darse deficiencias en los canales de comunicación y de información, porque es en este ámbito donde somos conscientes de que caben reproches. Quizá no todos los que hemos escuchado aquí esta mañana, y por lo que otros podrían responder con más conocimiento de causa que yo, pero sí algunos. Comprenderán que no puedo contemporizar con esa exigencia inflamada de ceses y dimisiones que recogieron los medios de comunicación al poco del cierre del centro de Ateca. Como gerente del IAS y como ciudadano puedo llegar a compartir, y de hecho así lo he manifestado aquí hoy, que los canales de información no funcionaron como debieron, pero nos hemos puesto manos a la obra para que no quede sin registrar y atender ninguna incidencia relativa a los menores que están bajo la protección de la Administración. No les quepa duda de que si, fruto del expediente interno de investigación ya en curso y o de la instrucción judicial abierta, se llega a acreditar cualquier negligencia en el deber de vigilancia y control que le corresponde a la Administración, llegaremos hasta las últimas consecuencias. Así lo aseguró en esta casa cuando compareció la titular del Departamento de Bienestar Social y Familia, y como gerente del IAS lo refrendó al 200%. Insisto, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales es el primer interesado, y yo mismo como su responsable, en que se aclare todo lo acontecido en el CAN de Ateca y que, si queda acreditado que se han cometido cualquier delito, los culpables lo paguen. He querido explicar al detalle las medidas que hemos tomado, no solo respecto a los hechos que se están investigando en Ateca. El objetivo es que el sistema pueda responder sin dilación ante cualquier incidencia para preservar el bienestar y la seguridad de nuestros tutelados. Desde el IAS hemos puesto sobre la mesa todos los instrumentos que hemos valorado que harán posible que en nuestro sistema impere la mejor praxis profesional posible, sea cual sea su escala, dentro del personal que atiende a menores tutelados. Con esta comparecencia espero haber dejado patente con claridad y absoluta transparencia las decisiones que tomaron cada momento para esclarecer qué es lo que ha sucedido en el Centro de Menores de Ateca y, sí, ejercer acciones legales y depurar responsabilidades hasta las últimas consecuencias dentro de la Administración y con la entidad gestora del recurso. Confiamos en que todo este proceso también nos servirá para salvaguardar el buen hacer de los profesionales que trabajan con menores de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuya labor me gustaría poner hoy en valor y que no debería verse opacada por los hechos que se están investigando en Ateca. Para concluir y para responder a quienes han acusado a este gerente de haber estado desaparecido, permítame decirles que para poder dar explicaciones sobre lo que presuntamente estaba sucediendo en el CAN de Ateca hasta su clausura por orden judicial, primero debíamos comprobar la información que teníamos a nuestra disposición y analizar cuál se nos estaba ocultando y por parte de quién. Creo a quienes han manifestado su preocupación por lo que estaba haciendo el gerente del IAS
Todo lo que he compartido esta mañana en esta sala de comisiones es un resumen ajustado de lo que estaba ocupado, en gestionar y en dar respuestas a quienes se las debo en primer lugar. Y lamento decirles que no eran sus señorías, sino a los menores que están bajo la protección de esta Administración autonómica. Su protección y bienestar, el respeto a su integridad y privacidad, siempre ha ido antes que todo lo demás. El IAS al completo no ha sido ajeno a la preocupación de la sociedad en general, de las instituciones y de los medios de comunicación ante la gravedad de los hechos denunciados en el Candiateca, unos sucesos por los que aún hay 5 personas en prisión. Espero que mi comparecencia de hoy haya servido para completar lo que la consejera ya explicó en el Pleno hace algo más de varias semanas a petición propia, y confío en que mis respuestas hayan satisfecho sus inquietudes y solicitudes de información. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Val. Suspendemos la comisión durante 2 minutos para despedir al compareciente y reanudaremos. Le ruego, por favor, puntualidad. Muchas gracias. Señorías, continuamos la comisión con la moción 23 del 24, dimanente de la interpelación 72-24, relativa a la política general del Gobierno de Aragón en atención a los menores tutelados, que hoy no me salen las palabras, presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón, Grupo Mixto. Para la presentación y defensa de la moción tiene la palabra el señor Sanz por un tiempo de 5 minutos, cuando quiera. Gracias, presidenta. Bueno, vamos a ver si podemos debatir sobre los problemas concretos, porque yo de los relatos cronológicos, bueno, pues ya sé leer la prensa y ya he escuchado varias veces lo mismo. Vamos a hablar de los problemas que presenta nuestro sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, con medidas concretas. Proponemos medidas concretas sin ánimo de ser más exhaustivos que abordar varias cuestiones que nos parecen urgentes, y en ese sentido yo creo que todos compartimos y todas compartimos que es necesario abordar el déficit estructurales de profesionales que tenemos en el servicio de menores. Eso yo creo que es compartido por todos y por todas, y que hay que corregir ese déficit, y que para eso hay que hacer una evaluación y un diagnóstico. En eso estamos todos de acuerdo y todas de acuerdo. Ahora bien, lo que no sabemos, porque no se ha concretado, el director gerente tampoco lo ha hecho, es qué vamos a evaluar. ¿Qué es lo que se va a evaluar? Claro,
si se está evaluando y se está valorando en ese estudio incorporar cuestiones que tienen que ver precisamente con la saturación de los servicios, cómo funciona el asunto, bueno, pues nosotros queremos por lo menos que nos digan qué se está valorando y si no, proponemos que se valoren determinadas cuestiones, ¿vale? En primer lugar. Esto es básico, ¿vale? Porque todo pasa por hacer correctamente una evaluación de las cargas de trabajo. Y las cargas de trabajo tienen que contemplar las ratios de atención que permitan la intervención de calidad de los profesionales, es decir, que les permitan desarrollar correctamente su trabajo. No se trata solo de que un menor tenga asignado un tutor, se trata de que ese tutor pueda hacer su trabajo correctamente. De eso es de lo que estamos hablando y eso exige un tiempo y exige que ese tiempo se compute. También, si es necesario o no es necesario, crear equipos específicos, pues, después de identificar si existen determinadas necesidades. Y del mismo modo, incluir entre los trabajos a desarrollar, precisamente para evaluar en esas cargas de trabajo, los equipos y los tiempos necesarios para su trabajo, de supervisión y de intervención, que va mucho más allá de coordinarse. Se trata, al final, de aunar intervención en un marco, además, como decíamos antes, de un sistema de servicios dual, concertación y gestión directa. Pues hay que intervenir unitariamente, no caben dos intervenciones. Por lo tanto, eso requiere tiempo y ese tiempo debe contemplarse. Y eso es lo que nosotros decimos cuando hay que incorporar, entre otras muchas cuestiones, en las cargas de trabajo estas cuestiones. El estudio de cargas de trabajo tiene que incorporar, como digo, estos asuntos para garantizar la calidad de la atención, que es lo que tiene que estar en el foco de la prospectiva, del análisis, de la evaluación, ese objetivo, porque de lo contrario, pues el estudio arrojará unas soluciones que no nos van a servir absolutamente para nada. Y a nosotros eso nos preocupa. Por lo tanto, eso es lo que proponemos en nuestra propuesta. Además, proponemos 3 cuestiones más necesarias, pues, para mejorar el sistema. Decimos que tenemos una ausencia, ha quedado patente y claro en estos últimos debates, una ausencia clara de eficacia y de coordinación con las entidades externas que gestionan servicios públicos y que para eso hay que definir los procesos necesarios para mejorar esa eficacia, esa coordinación. Y eso nosotros proponemos que lo hagan equipos técnicos y, por lo tanto, que se genere una mesa de trabajo, un grupo de trabajo interdisciplinar y esa medida creemos que es urgente y, sobre todo, por la doble naturaleza que digo del sistema público que tenemos ahora mismo entre concertación y gestión directa. Debemos superar la lógica de la burocracia de las notificaciones cuando hablamos de seguimiento, control y supervisión. Hay que garantizar un trabajo coordinado que realmente sirva para mejorar la atención a los menores, que es de lo que estamos hablando. Eso es lo que tenemos que tener siempre en el foco. No establecer mecanismos para evitar que pasen cosas. Lo que tenemos que garantizar es que lo que tiene que pasar es una correcta atención de los menores. Y eso es objetivamente necesario. Y como esto no es nuevo y hay un trabajo previo, pues bueno, nosotros decimos que se recupere el trabajo previo y también aquello que se acordó en la mesa del Sistema Aragonés de Infancia y Juventud, que no se puso en marcha, que se incorpore y que se incluya en esa evaluación también del sistema. Y por último, y para finalizar, este elemento es fundamental y yo ya sé que hoy no va a prosperar esta cuestión, pero el Gobierno de Aragón tiene que comprometerse con unos salarios justos. Ahora mismo hay un proceso de negociación de un convenio que tiene que recoger esa mejora para evitar la brecha existente entre profesionales del sistema público, estamos hablando de servicios públicos, me da igual que estén concertados, son servicios públicos 100%, una brecha tremenda entre unos profesionales del sistema público y otros profesionales del sistema público, que por supuesto va mucho más allá del 80% que tenía cuando inició el proceso de concertación de este tipo de servicios, que, como digo, son titularidad 100% pública en no pocos casos, en el 100% de los casos. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el Gobierno de Aragón, teniendo en cuenta que es el único contratista, que es el que pone el presupuesto y que está hablando de servicios propios, es comprometerse para financiar correctamente esos servicios. Y eso pasa por un incremento, al menos del 25% de los recursos dispuestos para pagar al personal, de cara a que se pueda cumplir con un acuerdo concreto, bueno y positivo para todos y para todas, que supere la precariedad. Porque si no conseguimos eso, no va a haber posibilidad de mejora. ¿El convenio colectivo no resuelve los problemas? Hombre, es el marco en el que se tienen que resolver los problemas para superar la precariedad. Y el Gobierno de Aragón tiene una responsabilidad grandísima para cumplir con esto. Si Navarra lo hizo, si Baleares lo hizo, si medió, si sentó a las partes, si se comprometió con el resultado de la negociación, si Aragón no lo quiere hacer, es por voluntad política. Y eso es a lo que me refería, señora Casas, cuando dije cuando hice esa intervención. Hace falta voluntad política. Esta es la voluntad política que le pide Izquierda Unida al Gobierno.
Gracias, señor Sanz. Se ha presentado una enmienda a esta moción, con lo cual tiene la palabra el Grupo enmendante del Partido Popular por un tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Pues bien, efectivamente, desde el Grupo Parlamentario Popular hemos presentado una enmienda de modificación porque la entendíamos más adecuada, en la que entendemos que se aúna la mayoría de las cuestiones que solicita Izquierda Unida en la moción que hoy presenta, empezando por esa evaluación exhaustiva del sistema de protección a la infancia en la Comunidad Autónoma de Aragón, que seguro que sobre la que hablaremos largo y tendido a lo largo de la legislatura. Se están dando los primeros pasos. No pongamos la tirita antes de la herida, vamos a esperar a tener los resultados de esa evaluación y entonces analizaremos si ha sido suficiente o no, o hay que evaluar también otras cuestiones. ¿Y con qué objetivo realizar esa evaluación? Y aquí coincidimos plenamente con el señor Sanz, pues porque hay que implementar un cambio estructural en el modelo de protección de menores. La consejera lo dijo el último día en el Pleno, se ha heredado un sistema de protección de la infancia completamente precarizado y es necesario dotarlo de todo el sistema de medios humanos y materiales que sean necesarios para poder subsanar las deficiencias que se están detectando. Y es en esta línea en la que va la enmienda que hemos presentado. En caso de que el proponente de la moción no tenga bien aceptar esta enmienda, sí que pediríamos la votación por separado del punto 4, porque como ya hemos debatido en otras ocasiones en público y privado, pues de momento esa cuestión, la postura del Grupo Parlamentario Popular ya se ha manifestado en otras ocasiones, es respetar la negociación colectiva entre trabajadores y empresa, y no podemos votar a favor de ese punto. Muchas gracias. Gracias, señora Casas. Intervención de los grupos parlamentarios no enmendantes. Comienza el Grupo Parlamentario Aragón Teruel. Existe cuando quiera, señora Buch. Gracias, señora presidenta. Evidentemente apoyaremos esta moción como no podía ser de otra manera y le agradecemos al señor Sanz que traiga cuestiones como estas a esta Cámara y de una manera tan seria. Desde luego no podemos continuar con la precarización de los trabajadores y de las trabajadoras de este sector, y del mismo modo es necesario evaluar las actuaciones que se ponen en marcha para conocer su eficacia y para detectar los fallos en el funcionamiento. De verdad que la situación es grave y se lleva años denunciando. Y las gentes que hemos trabajado en este sector llevamos muchos años poniendo encima de la mesa la dejación de la Administración, custodiando esos contratos. Se ha externalizado en servicios sociales absolutamente todo, cuestiones que nunca deberían de haber sido externalizadas. Y esto ha llevado a una precarización, cuando no se ha hecho por parte de la Administración el debido seguimiento y el debido control de todos esos pliegos de condiciones. En algún momento hay que parar, de verdad. En algún momento hay que parar, frenar y evaluar qué ha pasado a lo largo de todos estos años. Señora Casas ha dicho algo que sí que me ha dañado. Poner la tirita antes de la herida. Le aseguro que si le pregunta a esta clase trabajadora, que son los que están atendiendo a los usuarios, hace días que ya tienen esas heridas, porque hace días que nos están poniendo encima de la mesa las situaciones precarizadas. Al final, este sector necesita trabajadores y trabajadoras cualificadas. Esa cualificación se tiene que pagar, porque si no llevamos a lo que estamos sufriendo ahora, una rotación enorme, y al final ¿sabe quién pierde? Pierde el trabajador, pierde la trabajadora, pero pierden sobre todo y ante todo quienes están perdiendo son los usuarios. Con lo cual, paremos, hagamos ese análisis y pongamos soluciones que se pueden poner, porque le aseguro que el sector del que le estoy hablando, tanto estos usuarios como estos trabajadores, son tremendamente colaborativos, son gentes que todos los que estamos aquí sabemos perfectamente que trabajan desde el corazón y con el máximo de los esmeros, con lo cual son gentes que solo quieren colaborar para que el sistema funcione y funcione mejor. Así que nosotros desde luego sí que la apoyaremos y nos sumamos a que evidentemente la necesidad de efectuar este estudio y esta evaluación para mejorar
porque tenemos mucho margen de mejora y ha llegado el momento en el que ya es absolutamente necesario. Es que muchas gracias. Gracias, señora Buch. A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Las Obras. Gracias, presidenta. Bueno, pues, señor Sanz, votaremos a favor de esta moción que nos trae con una serie de propuestas para atención a menores tutelados y que desde luego compartimos. Ya lo hemos dicho desde Chunta Aragonesista a la consejera, se lo hemos dicho hoy también al gerente del IANS, que para mejorar la atención, desde luego, pasa también por hacer un estudio para que sea un sistema público, apartado de las externalidades, con entidades privadas, porque sobre todo estamos hablando de la infancia más vulnerable y sus familias. También se ha dicho aquí, por activa y por pasiva, mejorar las condiciones laborales, las retribuciones, los descansos y las ratios de quienes trabajan en esos centros, sobre todo para asegurar la continuidad de los equipos educativos, porque son grandes referentes para todos esos menores, niños y niñas y los adolescentes. Y también es verdad que hay que contar con buenos profesionales que tengan una buena formación, que tengan mejores condiciones laborales, porque ya lo he dicho antes también, cuando pagas mal no hay continuidad, es un ir y venir del personal que no garantiza la continuidad de los proyectos de todos estos menores, pero también es necesaria, ya lo he dicho antes también, la formación continua, sobre todo pensando en el interés superior del menor, con una atención individualizada y de calidad que garantice su protección y su cuidado. Y también hemos hablado antes de la prevención, que también es muy importante, inversión en políticas de prevención para apoyar y fortalecer a estas familias y adoptar medidas que nos permiten llegar a tiempo y evitar las situaciones de riesgo que deriven en un desamparo. Y además eso también sería bueno para la Administración pública, porque supondría una reducción en gasto, digamos, público, pero que evitaría, lo más importante es la separación de estos menores de sus familias. Y también es cierto, señor Sanz, que hay que avanzar a la transformación del sistema de protección de la infancia, que asuma también la transición a la vida independiente como una fase más, porque muchas veces estos jóvenes cumplen los 18 años y hay que ayudarles también a su integración, su plena integración social y laboral, sobre todo para tener mayores tasas de éxito de quienes están abocados a abandonar este sistema muchas veces sin apoyos necesarios. Porque este sistema está enfocado a evitar el daño de los menores, pero muchas veces no se trabaja con las familias. Y, por ejemplo, si hay un padre o una madre que beben dentro, cuando este niño o esta niña salga del centro, posiblemente si no se ha trabajado con ellos tengan el mismo problema. Con lo cual, la prevención consideramos que es muy importante también, y sobre todo la transición de esos menores que tienen que abandonarlo por edad, para que tengan plena integración. Ya sabe que le vamos a apoyar, no sé si luego nos dirá si apoya la enmienda que le ha presentado el PP, en cualquier caso vamos a votar a favor. Gracias, presidenta. Gracias, señora Las Obras. A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señora Ranz. Sí, muchas gracias, señora presidenta. En Vox creemos en la necesidad y apostamos por unos servicios sociales fuertes. Desde Vox partimos de que debe contarse y perfeccionarse la estructura y el servicio de protección y tutela de las personas más vulnerables y frágiles, como es la infancia y la adolescencia. En atención también a los tratados internacionales suscritos por España y a nuestra legislación vigente. Se necesitan recursos materiales y humanos para un servicio público de calidad, eso estamos todos de acuerdo, contemplando una colaboración público-privada, pero, eso sí, sujeta a controles rigurosos, dado lo delicado de la cuestión, nos parece. Especialmente nos vamos a enfocar, yo creo que en los centros de reforma, que suelen ser más polémicos a los de protección, donde el trabajo con jóvenes y adolescentes con graves problemas de conducta, incluida la comisión de delitos graves, la pertenencia a bandas, problemas de adicciones a drogas y sustancias tóxicas, trastornos mentales y de personalidad, pues necesita estrategias claras sin improvisaciones. Especialización y tratamientos personalizados a los distintos tipos de sujetos y problemáticas. Personal cualificado, motivado, con un salario digno proporcional a la responsabilidad y dificultad objetiva del trabajo en sí.
experiencia y motivación para trabajar con adolescentes y jóvenes, que no vale todo el mundo, personal cualificado y con titulaciones homologadas y colegiados cuando sea necesario, como psicólogos, educadores, trabajadores sociales, etcétera, ¿no? Control sobre los usuarios, fiscalización de los gastos y recursos públicos de las que se dota a entidades externas, instituciones, ONGs, fundaciones y asociaciones que puedan intervenir. Inspecciones públicas y periódicas de los centros in situ y escuchar y atender las denuncias y quejas tanto de usuarios, trabajadores como de las familias. Asegurar la seguridad tanto de usuarios como del personal trabajador, acabar con el intrusismo laboral, con monitores, con meros cursillos, como he dicho, de monitor de tiempo libre o hablar árabe o este tipo de temas, y tener esa conciencia de que hay un personal ya muy quemado y muy desmotivado, ¿no? Que algo se está haciendo mal. Por supuesto, controlar que nadie trabaje en estos centros que tenga antecedentes penales o haya tenido causas penales, para eso están los registros de personas con antecedentes por abusos sexuales o las cosas. Mejorar en la medida de lo posible las condiciones laborales del personal en general, incluido el de seguridad, cocina, limpieza, que a veces nos olvidamos, pero están trabajando allí. Contemplar que trabajan en entornos singulares y con condiciones especiales e incluso cierta peligrosidad en ocasiones a la hora de fijarles un sueldo digno y adecuado. En este punto ya no me voy a repetir mi argumentación referida al tema de Menas, ya lo hemos abordado en la comparecencia anterior. Y leída la moción de Izquierda Unida, aún compartiendo algunos de sus puntos y entendiéndola constructiva, por supuesto, nos vemos más identificados y cómodos con la enmienda de modificación presentada por el Partido Popular, que la entendemos más clara y que marca el camino a seguir en tal cuestión. Si bien, si la acepta, votaremos a favor de la iniciativa, y si no, pues le solicitaríamos, si es tan amable, pues el voto por puntos, que podríamos agruparlos incluso. Ahora se lo diremos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Señora Ranz, para concluir, el Grupo Parlamentario Socialista, cuando quiera, señora Zamora. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Sanz, votaremos a favor de su iniciativa. Es una iniciativa que tiene en el centro de su objetivo la mejora de la atención de menores tutelados. Yo quiero hacer un KitKat. El sistema de protección de menores funciona. El sistema de protección de menores no es inadecuado. El sistema de protección de menores merece que traslademos un mensaje de seguridad y de confianza a la ciudadanía. Creo que flaco favor en muchas de las intervenciones que hoy estamos escuchando aquí hacemos al sistema de protección de menores, y es verdad, el sistema de protección de menores hay que reforzarlo, y una de las partes o de los aspectos que hay que reforzar probablemente sea ese refuerzo de personal en el que usted centra la iniciativa, con lo cual bienvenida. No hay duda de que son los profesionales los que hacen posible esta atención, y que mejores condiciones laborales y salariales, además de dignificar la labor de todos los profesionales, de evitar el intrusismo, son garantías sobre todo de estabilización de los equipos, que quizás es una parte fundamental que siempre se quejan los profesionales, porque son las personas los que atienden a estos menores, que en muchos casos además son las únicas personas referentes de estos niños y niñas, y la alta rotación la verdad es que dificulta mucho el trabajo. Y sobre esto giran los 4 puntos, otros 4 de los 5 puntos de su propuesta, en reforzar el personal, en definir las ratios, en definir las cargas de trabajo del resto del sistema de profesionales del sistema de protección, me parece fundamental, o de reducir esa brecha salarial que existe entre los empleados públicos y los trabajadores de entidades sociales o empresas privadas que se rigen por el convenio estatal. Lo cierto es que son peticiones que si las sacáramos del contexto podrían servir para mejorar la atención y las condiciones de otros colectivos profesionales del ámbito de servicios sociales que denuncian también estas condiciones laborales. Lo estamos viendo estos días con las trabajadoras de ayuda a domicilio, o también lo estamos viendo con el sector residencial, probablemente justo esta mañana, y ya lo detectamos en la Comisión de Residencias. No quiero desviar la atención del tema que nos ocupa, pero quiero llamar la reflexión, porque probablemente la solución requiere de una medida más global, más integral, de actualización del régimen también de acreditación, de habilitación y de inspección del sistema de servicios sociales. Por lo que respecta a las ratios y a las cargas me refiero. Pero bueno, mientras tanto, bienvenida su proposición. Y respecto al refuerzo de personal, la consejera ya anunció un análisis, poco nos ha adelantado antes el gerente. Nos parece oportuno que incluya sus propuestas, ampliando el espectro del estudio que ella centraba en el ámbito de la vigilancia de los centros y los equipos de intervención. Respecto del convenio colectivo, ya debatimos otra iniciativa recientemente. Creo que todos los que estamos aquí ya fijamos nuestra posición, también vino a instancias suyas. No es necesario que vuelva a insistir en por qué es necesario ese convenio
autonómico de protección sabe que nuestra posición no ha cambiado, la hemos manifestado en otras ocasiones. Son la patronal y los sindicatos los que tienen que negociar para alcanzar ese acuerdo, pero desde estas Cortes es muy importante que traslademos al sector un mensaje de unanimidad, como lo hicimos en marzo del 2023. Yo he explicado antes cuáles fueron la intervención del portavoz del Partido Popular. Un mensaje que, como usted bien decía, requiere en este momento de voluntad política y requiere que, además de que traslademos desde estas Cortes ese necesario apoyo a las justas reivindicaciones, que a todos parece que en eso estamos todos de acuerdo, requiere además de esa implicación del Gobierno. Por último, y en relación con la mesa técnica, yo ya expliqué el otro día en la comparecencia el trabajo que se hizo, creo que fue muy positiva y efectivamente nos parece oportuno que se evalúe y que todo aquello que ha quedado pendiente de implementación, pues si se tiene a bien, pueda implementarse. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, habiendo presentado una enmienda y también solicitado, en su caso, la votación por separado, señor Sanz, tiene usted un minuto para fijar su posición. Sí, como sabe el enmendante, no aceptamos la sustitución de la iniciativa por la enmienda presentada, sí aceptamos la votación por separado y entiendo, a tenor de las intervenciones, que solicitarían dos votaciones, el punto 4 por un lado, 3. A lo que determinen. Sería, entiendo, el 1, el 2 y el 3 en una, y luego el 4 en otra y el 5 en otra. ¿Vale? 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Pues pasamos a la votación de los puntos. En primer lugar, votaremos de forma conjunta el punto 1, 2 y 3. Comienza la votación. Votos a favor, perdón. Vale. Pues entonces unanimidad, 19 votos a favor. A continuación votamos el punto número 4. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? No hay ninguna abstención. 9 votaciones a favor, 10 en contra, con lo cual decae el punto número 4. Y a continuación votamos el punto número 5. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues 17 votos a favor, 2 abstenciones, con lo cual también se aprueba el punto número 5. A continuación, explicación de voto por los grupos parlamentarios. Izquierda Unida de Aragón, señor Sanz. Sí, bueno, en primer lugar, agradecer al conjunto de grupos parlamentarios que han apoyado parcial o totalmente la iniciativa. El interés de esta formación política es siempre fortalecer la capacidad, la calidad y, sobre todo, velar por la garantía de derechos de la sociedad y, en este caso concreto, los menores vulnerables cuando plantea iniciativas constructivas siempre, se podrán o no compartir. Y, en ese sentido, agradecer también el tono del debate y, sobre todo, que sea constructivo. Quizás sea uno de los pocos debates en los que, bueno, hemos empezado a hablar un poco de las cuestiones. A mí me preocupa, señora Casas, que no seamos capaces de compartir cómo tenemos que hacer ese diagnóstico, esa evaluación previamente a ser realizada. Porque cambian mucho las cosas si se miran hacia un lado o se mira hacia otro o se miran todos. Y creo que la labor de un gobierno es incorporar todas las miradas de forma propositiva, como se está planteando, precisamente para evitar errores y sacar diagnósticos correctos, o cuando menos más aproximados a una realidad que es muy diversa. Muy diversa. A partir de allí, miren, yo estoy profundamente preocupado por una cuestión y quiero que me la contesten en el turno de explicación de voto, si puede ser. Yo quiero que me diga, señora Casas, si el Partido Popular, si el Gobierno de Aragón va a garantizar el resultado de lo que se acuerde en una mesa de negociación entre patronal y trabajadores del sector. Porque eso es clave. Para que haya un convenio, señor Sánchez, el Gobierno tiene que comprometerse en esa dirección, incluso garantizando que esa mesa sea fructífera. Yo espero que usted no entiendo por qué no han votado a favor, yo espero que usted me conteste. A continuación, el Grupo Aragón Teruel existe. No, explicación de voto no. Junta Aragonesista, tampoco. Vox, Partido Socialista, Partido Popular. Sí, simplemente pues agradecer que se haya aceptado la votación por separado. Yo no voy a hablar en nombre del Gobierno de Aragón. Creo que la consejera tiene la suficiente capacidad para responder por ella misma. Yo lo que sí que puedo hablar es en nombre de este grupo parlamentario, que nos va a tener aquí para aportar, para sumar, para mejorar. Como bien usted ha dicho, yo creo que hoy es un día en el que debemos congratularnos de que de las 5 iniciativas en 4
hemos llegado a un amplio consenso. Creo que es un buen punto de partida para trabajar y a partir de ahí pues todas las iniciativas, todas las propuestas pues servirán para construir un mejor sistema de protección de menores. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con el orden del día. Moción 2424, dimanante de la interpelación 7824 de política de cooperación al desarrollo, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación y defensa de la moción tiene la palabra la señora Zamora por un tiempo de 5 minutos, cuando quiera. Pues muchas gracias, señora presidenta. Presentamos una moción que, sinceramente, no pensábamos que sería objeto de debate en esta comisión, porque esperábamos, le habíamos pedido a la consejera que nos contestase por escrito, esperábamos su respuesta, también esperábamos que nos contestase durante la interpelación, sinceramente. En la interpelación no nos contestó y en la respuesta por escrito la verdad es que sí, pero dice, tal y como expuse en el Pleno de la Cooperación de las Cortes de Aragón, en una interpelación o una iniciativa del Grupo Parlamentario, el Consejo de Gobierno aprobará el Plan Director de Cooperación Aragonesa cuando estime oportuno. Pues bueno, parece que esta es la transparencia del Gobierno de Aragón. No sabemos si está trabajando, si no. A nadie se le escapa, de todas formas, que la política de cooperación al desarrollo en este primer año del Gobierno Azcón no ha sido su prioridad. A mí no me hace gracia la contestación, ya se lo digo. Ha motivado esto que el balance de gestión, se lo dije a la consejera, sea muy, muy negativo, ¿no? En el haber, pues nada sobre el Plan Director de Cooperación de 2024-2027, porque no lo considera oportuno, nada sobre la nueva estrategia de acción humanitaria y emergencia de Aragón, finalizada también en diciembre del 2023, y en el 2023, y en el DEBE, como muy bien le dije, pues bastante más activa, ¿no? Menos de 5 millones de euros para la cooperación al desarrollo, es decir, un recorte de 5 millones. Un balance de gestión, sinceramente, muy negativo, sobre que el Gobierno, en esta ocasión, pues bueno, no puede mirar a Pedro Sánchez, no puede mirar a la herencia que dejamos, porque es verdad, solo hay un único responsable, nos decía la consejera en la interpelación. Esto sí que nos contestó sus ex socios de Gobierno. Dijo, los acuerdos de Gobierno, acuerdos que dijo están para cumplirlos. Y yo ahora, bueno, pues le digo, estaban para cumplirlos, ciertamente. Creemos que debe ser así, los acuerdos están para cumplirlos, pero digo estaban porque ya no, esos acuerdos no están. Y por ello le pedimos dejar el 2024 en un mal sueño y aprovechar las palabras del presidente Azcón el pasado 25 de julio de 2024, cuando dijo, respecto al proyecto político a partir de ahora, me van a dejar que les diga, que les deje claro, el proyecto político es el programa del Partido Popular. Así que le pedimos durante la interpelación que mostrara su compromiso con el plan director, con la estrategia de acción humanitaria y con recuperar la senda de crecimiento de la ayuda a cooperación al desarrollo. He traspuesto en la moción, lo habrán podido comprobar, parte del programa del Partido Popular. Respecto al plan director, nos dijo la consejera que el plan director 2024-2027 era nuestro plan. Ya le digo, señora Casas, no tenga la tentación, no me haga así, es su plan. Su proceso de participación está en la página web. Empezó el 17 de enero del 2024, creo que estaban ustedes gobernando, finalizó la fase de impacto el 9 de febrero del 2024, creo que también estaban ustedes gobernando, la directora general anunció que iba a ir el 19 al Consejo, creo que la directora general también la nombraron ustedes, con lo cual el Plan Director de Cooperación Aragonesa para el Desarrollo 2024-2027 creo que es su plan. Se lo dije a la consejera. Hubo consenso en la elaboración del plan, fue un buen trabajo, nos consta, con lo cual lo único que le pedíamos pues, es que recuperara el plan. Bueno, como nos contestó, hemos traído la moción, es muy sencilla. Pedimos al Gobierno de Aragón que apruebe antes de que finalice este periodo de sesiones un nuevo plan director de la cooperación aragonesa, una nueva estrategia de acción humanitaria y emergencia en Aragón, considerando que ambas planificaciones finalizaron en el 2023, con lo cual llevamos unos meses de retraso, y por lo que suponen, que ahora le diré, y a financiar de forma estable la cooperación para el desarrollo con el objetivo de destinar el 0,7 del presupuesto a ello. Lo dejamos abierto para que ustedes recuperen esa senda de crecimiento, que realmente es lo que le pedimos a la consejera, y puedan iniciar esa recuperación sin marcar un tiempo ni siquiera los presupuestos de 2025. Mire, sabemos que la política pública de cooperación, nos lo dijo la consejera, es mucho más que esto, por supuesto.
Y también, se lo he dicho, ponemos en valor que el trabajo que está haciendo la Dirección General, como por ejemplo los trabajos para el Plan Director. Creo que también se ha actualizado la Estrategia de Educación para el Desarrollo. Es decir, que nosotros poner en trabajo el valor, pero necesitamos el Plan Director. Y se lo digo yo, que vengo de un municipio donde la cooperación aragonesa sí que entra en nuestros objetivos. Mire, el Plan Director de la Cooperación al Desarrollo, independientemente de que lo haga el Gobierno cuando lo estime oportuno, cosa que yo no voy a valorar, deben saber que define los actores de la cooperación. No es el Plan de Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Aragón, que podría hacerlo o no hacerlo, o hacerlo cuando estimara oportuno. Pero es que el Plan de Director de la Cooperación Aragonesa define todos los actores de la cooperación, desarrolla los objetivos y líneas de trabajo estratégicos que marcan la cooperación aragonesa en materia de desarrollo. Me estoy refiriendo fundamentalmente a lo que son los proyectos, al comercio, pero a los principios y sobre todo a las prioridades sectoriales y geográficas. Creo que sumar sinergias entre todos los actores de la cooperación aragonesa es fundamental, y esto es el Plan Director de Cooperación al Desarrollo. O sea, no va de lo que quiere hacer el Gobierno de Aragón con su presupuesto, que esa es la segunda parte que yo le he pedido, lo de que destine el Zamora, presupuesto. por favor. Termino ya. Por otra parte, pues y en lo que respecta al Gobierno de Aragón, señora Casas, ya sé que no es Gobierno, pero están muy próximos los presupuestos para el 2025. Vox está fuera del Gobierno. Pensamos que es un buen momento para que el Partido Popular sepa que cuenta con el apoyo de esta Cámara. Muchas gracias. Gracias, señora Zamora. Como no se ha presentado ninguna enmienda a esta moción, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Izquierda Unida, señor Sanz, por un tiempo máximo de 3 minutos, cuando quiera. Votaremos que sí, señora Zamora, pero sabe que este debate no se puede saldar sin pedirle comedimiento y un poco de mesura, porque venimos de una legislatura en la que la cooperación tela marinera. En fin, es que no se cumplió el pacto por la cooperación, y es verdad que lo que se fue incrementando recuperó recortes anteriores, no digo que no, pero bueno, dejamos la cooperación, la anterior legislatura ha hecho unos zorros, a pesar, vuelvo a decir, de lo que este humilde portavoz intentó superar esa cuestión, lo que intentó hacer. Pero bueno, pero esto, señorías del PP, lo puede decir este portavoz y no lo pueden decir ustedes, porque claro, el problema es que ustedes han recortado un 80% de lo que había. Un 80%. Y ustedes tenían esto en su programa electoral, la medida 260, creo recordar. Lo tenían. Antes me ha dicho que no vota, que no puede decir lo que tiene que hacer el Gobierno, pero vota lo que le dice el Gobierno. Entonces yo le pido que nos explique si el programa electoral es de cumplimiento del Gobierno, del Parlamento, es orientativo, vaya, simplemente para hacernos una idea de, bueno, sobre qué debatir. En cualquier caso, yo creo que ahora mismo tienen una ocasión perfecta para elegir consenso, señora Casas. Nosotros vamos a votar que sí. Nosotros creemos que Aragón tiene que tener un plan de cooperación que desde luego ya está hecho. Yo le pregunté en el pleno a la consejera sobre ese plan de cooperación y me habló de la dieta, de la boda de mi ex coordinador general. Así me contestó, en esa pregunta sobre el plan de cooperación. Es momento de querer encontrarse con quien quiere encontrarse, si realmente se cree en este asunto. Si no se lo creen, pues evidentemente sigan buscando los apoyos que necesitan para gobernar en Vox, que es el problema que usted tiene hoy, que no sé cómo lo va a saldar. Voy a estar muy atento a su intervención. Y sobre la estrategia de acción humanitaria, pues aprovechamos también para pedirles y exigirles que cumplan. Ustedes tienen poca voluntad de cara a las emergencias humanitarias que están sucediendo. Fíjese, el Gobierno de Aragón es la única entidad, la única gran institución aragonesa que no ha puesto ni un euro, hasta el Ayuntamiento de Zaragoza ha aportado al Comité de Emergencias para acometer medidas de acción urgente, de cooperación ante el genocidio y la crisis humanitaria sin precedentes que vive la población gazatí. No valía solo con atacar a los gazatís, a los palestinos y a las palestinas bajo la excusa de Hamás. Ahora Israel, con una voracidad criminal sin precedentes, solo comparable a la impunidad con la que se maneja y al amparo que tiene la comunidad internacional, está causando el mismo dolor en el Líbano. Esta vez es Hezbollah la excusa. 500 muertos en un día en Líbano, 41.000 muertos en Palestina.
España tiene que actuar y Aragón tiene que actuar. Por lo tanto, yo le pido, señora Casas, que traslade al Gobierno que aquí hay voluntad de actuar desde una perspectiva humanitaria, desde una perspectiva consciente de cooperación y, sobre todo, internacionalista por parte de Izquierda Unida para atajar los graves problemas que tenemos en global, en el mundo, y que, desde luego, desde aquí también tenemos que contribuir a comprometernos en su solución. Gracias, señor Sanz. El Grupo Parlamentario de Teruel Existe se ha excusado, con lo cual continuamos con el Grupo Parlamentario de Junta Aragonesista. Señora Las Obras. Gracias, presidenta. Bueno, señora Zamora, pues ya le adelantamos que votaremos a favor de la moción sobre las políticas de cooperación al desarrollo. En el presupuesto de este año nos encontramos con un hachazo del 80% del Fondo de Solidaridad con los países más desfavorecidos, al pasar del 6,27 millones a 1,27. Era una línea de los socios de Gobierno y es una cuestión que lamentamos enormemente desde Junta Aragonesista. Veremos a ver qué pasa en los presupuestos del año 2025. En aquel momento, cuando se aprobaron los presupuestos, la Federación Aragonesa de Solidaridad acusó al Gobierno de Aragón de retroceder décadas de solidaridad internacional, casi 25 años. Denunciaban lo que ya se ha dicho aquí, que el PP en Aragón, en su programa electoral, anunciaba su intención de financiar de forma estable la cooperación para el desarrollo con el objetivo de destinar el 0,7% del presupuesto. Y también les afeaba que el Partido Popular en el 2018 firmó el primer pacto aragonés por la cooperación al desarrollo, donde se comprometían a aumentar su cantidad y su calidad, y además que habían ratificado la Ley española de cooperación para el desarrollo sostenible y solidaridad global. Eso es lo que trasladaba la FAS en aquel momento, pero también todo esto se daba en un entorno donde la presidenta estaba pidiendo que la cooperación al desarrollo se afianzase como una política social pública en Aragón y que se avanzase conjuntamente en los retos que presentaban. De las 54 entidades socias, reclamaban a las instituciones públicas de Aragón una hoja de ruta pendiente hacia el 0,7, sobre todo para todas las grandes administraciones aragonesas, y mantenerse en aquellas que lo destinen en la actualidad. Con lo cual esperemos que el actual Gobierno de Aragón, el Partido Popular, sin sus socios, atienda a la Federación Aragonesa de Solidaridad. Como me queda tiempo, desde Junta Aragonesista queremos reconocer toda la labor y el compromiso de todas las personas que trabajan sobre el terreno para la reducción de la pobreza, la lucha contra la desigualdad y la promoción de un desarrollo sostenible. Son miles de personas en cooperación al desarrollo y es un ejemplo para toda la sociedad y para todas las instituciones públicas, y como tal debe de ser valorado. También quiero referirme a un tema especialmente sensible con el que trabajan las ONGs, que sobre todo con la infancia, para mejorar las condiciones de vida de millones de niños y niñas en el mundo, que trabajan para que tengan un acceso a la educación mediante construcción de escuelas, de la mejora de las existentes y la lucha por erradicar problemas como el empleo juvenil, la desnutrición infantil o la prostitución de menores. Hay que reconocer toda la labor que hacen todas estas personas de las ONGs en el día a día. Aragón siempre ha sido una tierra solidaria y esperemos, señora Casas, que en los próximos presupuestos podamos ver una cantidad considerable y no el hachazo que vivimos en el 2024. Gracias, presidente. Muy bien, muchísimas gracias a usted, señora Las Obras. A continuación, el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señora Arranz. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Sin duda, como ya conocen, Vox tiene una posición que se aparta del consenso mayoritario que suele darse en esta Cámara. Es sobradamente conocida la postura de Vox con respecto a las cuestiones de cooperación internacional y cooperación al desarrollo. Y bueno, no estoy de acuerdo en lo que ha dicho la portavoz del Partido Socialista. El Partido Popular no puede implementar todo su programa político porque sabe, y lo sabe bien, que gobierna en minoría. Nadie que gobierna en minoría puede implementar todo su programa político. Se necesitan consensos y acuerdos. El enfoque de partida para Vox es considerar que la cooperación al desarrollo es una competencia fundamentalmente estatal, a raíz del artículo 149 de la Constitución, a pesar de poderse ver auxiliada puntualmente por la actividad de las comunidades autónomas, no digo que no. Si bien también apostamos por una actividad humanitaria y de cooperación con países en vías de desarrollo centralizada, coordinada y bajo rigurosos controles y fiscalización de los recursos públicos y ayudas que puedan prestarse. Apostamos por una
una ayuda en origen, en vez de fomentar la llegada de miles y miles de inmigrantes a nuestra nación con ese efecto llamada, escapando también de esos países un importante capital humano también y generándonos serios problemas de seguridad, de choque de culturas, de convivencia, de enorme gasto de recursos públicos y servicios sociales que están completamente desbordados. A Vox nos preocupa sinceramente esa especie de sustitución poblacional, cultural y religiosa con la islamización de Europa, a la vez que nuestros jóvenes titulados se ven obligados a buscarse un futuro fuera de España porque no tienen trabajo, porque no tienen un sueldo digno o no tienen la posibilidad de tener una vivienda y formar una familia. Analizamos el Plan Director de Cooperación Aragonesa para el Desarrollo 2020-2023 y la verdad es que mostramos un evidente desacuerdo con una gran parte de partidas que se comprometen y objetivos que se persiguen. No hay tiempo de explicar pormenorizadamente nuestro análisis ahora, por supuesto, pero a grandes rasgos podríamos hablar de que se dedican ingentes cantidades de dinero a cuestiones bastante más ideológicas que prácticas, por ejemplo, más de 2 millones de euros en adoctrinamiento en ideología de género en países como Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, República Dominicana, y es algo habitual priorizar la implementación de cuestiones más ideológicas como la supuesta emergencia climática, el feminismo radical, esa ideología de género, la Agenda 2030, etcétera, antes de atender con más recursos a cuestiones sanitarias, a hambrunas o potabilización y creación de pozos de agua, por ejemplo. Para Vox también es importante la reciprocidad y la cooperación mutua, por ejemplo, en el control de la inmigración y la aceptación de repatriaciones y órdenes de expulsión, conforme a los acuerdos vigentes a la hora de prestar ayudas a esos países de origen de los inmigrantes. Igualmente, despreciamos toda la red de cómplices con las mafias de tráfico de personas, los negocietes y chiringuitos amparándose en supuestas causas humanitarias y de solidaridad cuando esconden un negocio que se lucra con verdaderos dramas. Se olvidan temas de suma importancia como es la matanza de cristianos en Nigeria o el Congo, por ejemplo. Recientemente aparecía en prensa, voy terminando, por ejemplo, una asociación, la Asociación Valencia Acoge, dedicada a apoyar inmigrantes ilegales, que recibe 1 millón de euros de subvenciones públicas y destina el 70% al pago de sueldos y solo una pequeña parte se destina a proyectos destinados a mejorar las condiciones de esa comunidad de inmigrantes. Esto para nosotros es un chiringuito. Por otro lado, noticia de ayer. Señora Ranz, por favor. Sí, el Ayuntamiento de Zaragoza ha ordenado la clausura inmediata de un albergue social para inmigrantes ubicado en la calle La Milagrosa, en el barrio de las Delicias, por operar sin permisos. Estos son solo simples ejemplos. Esperemos que el Partido Popular no vuelva a copiar las políticas de la izquierda y continúe la senda que ya se iniciaba cuando gobernaba con Vox como socio. Muchas gracias. Gracias, señora Ranz. Señora Casas, cuando quiera su turno. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Sanz, agradezco enormemente que esté usted, creo que ha dicho, muy expectante a mi intervención. Le voy a aclarar que yo no puedo hablar en nombre de la consejera porque no soy quien, pero mi grupo parlamentario sí que va a apoyar y va a respaldar las actuaciones y las decisiones que ella tome. Por tanto, vistas las intervenciones que ha tenido con respecto a esta cuestión, yo creo que podrán todos anticipar el sentido del voto de este grupo parlamentario. Y también me gustaría aclarar una cuestión que usted ha hecho referencia a que este gobierno, al actual gobierno de Aragón, tiene poca humanidad. Y yo eso no lo puedo compartir. Si no ha sido así, bueno, me parece que ha sido que ha dicho que tiene poca humanidad. Si no ha sido así, pues lo retiro. Pero en cualquier caso sí que me gustaría hacer mención a la subvención directa que destinó el Gobierno de Aragón al Comité de Emergencias este año pasado de 176.174 euros, precisamente para la reconstrucción de la escuela pública primaria del Valle de Imlil, como un ejemplo de la colaboración del Gobierno de Aragón. Ahora ya centrándonos en las cuestiones de la moción del Partido Socialista, pues siento defraudarles, pero voy a ir en la misma línea que fue la consejera en su interpelación en el último pleno. Se está trabajando en el plan director. Yo creo que lo dijo la consejera, yo ya he quedado en evidencia el motivo del retraso en someter dicho plan director al acuerdo del Consejo de Gobierno. El Gobierno
está trabajando en ello, pero sigue y tiene que ser él quien decida el momento adecuado para someterlo al Consejo de Gobierno y entonces remitirlo a estas Cortes. Como digo, no puedo hablar en nombre de la consejera, pero sí que puedo respaldar sus decisiones y este grupo parlamentario la respalda al 100%. Y lo mismo con respecto a la estrategia humanitaria. Fue una apuesta política del anterior Gobierno. Veremos si en el momento en el que se someta al acuerdo de Gobierno el plan director, el Gobierno decide llevar una nueva estrategia en este sentido. Y con respecto a la financiación, mire, yo creo que, y siempre he sido muy sincera con respecto a esta cuestión, yo creo que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista en esta Cámara, podemos hablar luego de ayuntamientos también del Partido Popular que casi están cumpliendo ese 0,7%, la Diputación de Zaragoza, pero con respecto a esta Cámara no podemos sacar pecho con respecto a esta cuestión. En el año 2023 se destinó un 0,076% y lo dijo la consejera. Veremos a ver los presupuestos que se plantean, que se proponen a esta Cámara. De entrada ya partimos con 87 millones de euros menos de la financiación autonómica, con unos servicios públicos completamente precarizados. Antes hacía mención la señora Zamora al flaco favor que se le estaba haciendo al sistema de protección en el debate que estábamos manteniendo. Yo creo que flaco favor se hizo en la legislatura pasada en el estado en el que hemos encontrado y se encuentran los servicios públicos, como digo, completamente precarizados. Los recursos son limitados. Veremos a ver qué se nos plantea en los presupuestos y a partir de ello pues haremos las valoraciones oportunas. Muchas gracias. Bueno, por supuesto, votaremos en contra. Gracias, señora Casas. Entiendo que el grupo proponente no modifica. Señora Zamora. No, Vale, no me ha pedido nadie que modificara. ¿No? Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstenciones no ninguna, 8 votos a favor, 10 votos en contra, decae la moción. Explicación de voto por 1 minuto cada uno de los grupos parlamentarios. Izquierda Unida de Aragón. Sí, es una pena, señora Casas. Es decir, una pena. En cualquier caso, una muestra clarísima de debilidad, a nuestro juicio. En cualquier caso, bueno, nosotros vamos a seguir exigiendo que las políticas de cooperación sean políticas que definan la acción política de un gobierno, porque también nos tenemos que comprometer a eso. Sobre todo también, y en eso yo creo que estaremos de acuerdo, para evitar que determinados discursos fundamentados en cosas que no son veraces, en realidades no ciertas, o sea, en mentiras, se instalen, ¿no? Y en este sentido, simplemente, ya sabe el señor Herranz que yo le trato con respeto y él a mí también. Simplemente le quiero hacer una puntualización, y no es la primera vez que lo dice en esta comisión. Usted asegura que, por ejemplo, en Nigeria, no concretamente en Nigeria, la mayor parte de las víctimas de Boko Haram, que es el grupo terrorista que opera en el norte de Nigeria fundamentalmente, son cristianas. El 90% de las víctimas, y lo dijo el presidente Buhari hace no mucho, es musulmana. Es decir, estas cuestiones son importantes. No se puede decir cosas que no son ciertas porque se extienden mentiras que luego se constituyen en verdad. Y esto se llama bulo, señor Herranz. Y yo tengo la obligación de trasladarle a usted la realidad tal y como es. Gracias. Señora Las Obras, explicación de voto. Vox en Aragón. Sí, muy brevemente. Pues contestando a la afirmación que acaba de hacer el señor Sanz, con todo el respeto, por supuesto, a él, no se puede negar las matanzas de cristianos que se están cometiendo en África y también en Sudáfrica, por ejemplo, de blancos. Muchas gracias. Muchas gracias. El Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Sanz, he sido comedida y he tenido mesura. Cada vez que intervengo con este tema, es más, no he sacado pecho para nada y cada vez que intervengo con este tema reconozco que no cumplimos el pacto de la cooperación. Lo hice el otro día en la tribuna, lo he vuelto a hacer. Pero no somos iguales, señora Casas, no somos iguales. Usted y yo no podemos hablar lo mismo de cooperación en esta tribuna, para nada, para nada. Mire, su discurso, que cuando llegaron al Gobierno con ese presupuesto histórico que nos contaron, venían a hacer gestión porque los servicios sociales no eran de derechas ni de izquierdas, eran gestión. Ahora resulta que tenían un presupuesto histórico para hacer todo lo que iban a hacer. En un año, y ha transcurrido solo 365 días, en un año su discurso ahora es: esto es un tema político, los gestores están para los que están y nos hemos encontrado los servicios totalmente precarizados, los servicios públicos. ¿Sabe qué es esto?
la excusa primera para privatizar todo lo que se encuentren o lo que ustedes dicen que se han encontrado precarizado. Así empieza, y este es el discurso del Partido Popular. Podemos recuperar diarios de sesiones tras diarios de sesiones. Y le digo, mientras ustedes recortan en cooperación con o sin socios, con Vox o sin Vox, igual que hicieron en la legislatura del 2011 al 2015, nosotros recuperamos lo que ustedes dejan devastado. Muchas gracias. Gracias, señora Zamora. Señora Casas. Muchas gracias, señora presidenta. La verdad es que no tenía pensado intervenir, pero después del comentario final que ha hecho la señora Zamora, pues me veo un poco en la obligación. Lo que defiende el Grupo Parlamentario Popular hoy es exactamente lo mismo que se defendía. Es que nosotros defendemos gestión, gestión y gestión. El problema es que ustedes gestionaron mal y ustedes abanderan, creen los abanderados de los servicios sociales y de los derechos sociales, y se lo decimos siempre. Ustedes reconocen todos los derechos por el papel, pero luego gestión y ejecución poca. Si no, ya antes ha hecho mención a la situación en la que se encontraba Aragón, la señora Buch, que hoy no está presente, es que como muestra, ahí tenemos la reducción que hicieron ustedes durante el plan de choque. Pero como digo, esto no es el asunto que hoy veníamos a tratar, pero vamos, ante la acusación de que vamos a externalizar los servicios públicos, que es el mantra que ya se ha demostrado en este primer año de gestión, que no es real, pues me veo en la obligación de intervenir. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Casas, con lo bien que nos habíamos mantenido hasta ahora. Último, por favor, señorías, gracias. Último punto del orden del día, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Pues no habiendo ruegos y preguntas, se levanta la sesión y si les informo a los diputados, señor Sanz, que la mesa ampliada va a tener lugar fuera de la sala, porque ahora hay aquí una reunión de un grupo parlamentario que había pedido esta sala con anterioridad. Entonces, por favor, los que formamos parte de la mesa, a la calle.